¿Qué tal? Mi nombre es Chalo González y estamos en Aventuras en Hi-Fi, una presentación de G-Masters y Sennheiser. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a este tercer episodio ya de Aventuras en Hi-Fi. Les agradecemos su audiencia. Hemos estado entrevistando a varias personas y bueno, hoy tenemos a un invitado de lujo. Él es Christian Heine, es un compositor y productor muy respetado, con logros en géneros muy disímiles y una llamativa lista de encargos. Desde su primera banda Cristianes y su proyecto solista Shogun, ha desarrollado una exigente variedad de estilos y sonoridades, destacándose fuertemente en el estilo pop alternativo. Ha trabajado con Luna Incaelo, Pánico, Hombre de la Atlántida, Gloop, Goofy, La Ley, Supernova, Stereo 3, Luis Jara, Daniel Guerrero, Javier Amena, Jepe, Marineros, Fernando Milagros, Denver, Alex and Banter, Camila Moreno, Los Peruanos Turista y la argentina Débora Alcorral, y un largo etcétera. Su último proyecto musical es Tormenta, junto a la música y artista visual Begoña Ortúzar, y su estudio creativo multiplataforma Estudio Negro X, con los proyectos Ethereal y Onyx. Bienvenido, Christian Heine, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú, Gonzalo? Tantos años. ¿Hace cuántos años que nos conocemos? Tú sacas la cuenta, porque yo no la tengo tan clara. Yo creo que nos vimos por primera vez en el 94, 95, 95. Cáchate que yo en el 95 recién estaba como sintiéndome parte de algo, ¿cachai? ¿De qué? ¿De qué te sientes parte ahora? ¿Ahora? Para saber. No sé en realidad ahora de qué, pero en ese momento estaba como empezando mi vida laboral seria. Antes de eso fui asistente 4 o 5 años. Pero Todos sabemos, ¿qué? Bueno, no todos, pero ¿en qué condiciones fuiste asistente? En la urgencia, estuviste en la urgencia Sí. De la posta central. Claro, me tocó ser asistente de golpe duro, digamos, como de sabía hacer esto, entra, pum, pa. Trabajar. Claro. Igual eso se me pasó hace poquito en todo caso, pero no, pero fue distinto eso. Además cuando tenías 18. Sí, claro. No, o sea, lo mío fue sin aceite y completamente violento. Y como jornadas de 8 de la mañana a 12 de la noche, de lunes a domingo. Y vine a levantar los ojos como el año 2000 más o menos. Fueron como 10, 12 años seguidos de servicio militar. Servicio militar. El famoso carabinero González que conoció usted. Sí, pues yo conocí al carabinero Chalo. Bueno, pero no vinimos a hablar de mí, vinimos a hablar de ti. Pero es muy entretenido también involucrarte en esta conversación. Mira, tiene más bajo ahí que ahí. O sea, interesante. Lo que más nos interesa saber en estas conversaciones, Cristian, es como el viaje, más que el currículum los créditos, qué sé yo, sino que hay una parte como oscura para mí, por ejemplo, sobre ti, que yo no sé, que es como Mira, por cómo llegaste a este oficio, digamos, y qué hay antes de ese 94, 95, o sea, porque uno tiene como unas ciertas como inspiraciones o circunstancias que pueden ser casuales, pueden ser como hereditarias o pueden ser como amistosas de bandas, de colegio, de esto. Y esa es la parte que yo creo que poco se sabe de ti. Bueno, en general se sabe muy poco de ti porque tú eres muy reservado en ese sentido. Y queríamos saber, yo quiero saber cómo, dónde parte esto, o sea, si es que se puede contar esa parte, si es que te interesa contarla o explicar, porque estas conversaciones tienen una pata, o sea, no una pata, tienen como una intención inspiradora, más que como, o sea, como formativa de encontrar, las personas que escuchen encuentren como la manera de verse en esta situación en ese momento, ¿cachai? Porque con esta inmediatez que hay y con esta aspiración rápida que se está produciendo a través de las redes, qué sé yo, que es obvia, hay mucha decepción muy rápido y lo que a ti te ha pasado ha tenido un largo camino. Entonces,
creo que es súper bueno escucharte desde ese punto de vista, ¿cachai? Porque creo que nadie te ha preguntado eso nunca, que yo sepa, no sé. Mm. No sé bien qué decirte. Me tiendo a confundir. Estoy cada día menos dispuesto a hablar. Cada vez que leo lo que he escrito, leo las weas, las entrevistas, ponte tú, que he dado así antiguas, o escucho, entro en contradicción. Ya. No me parece nada, Pero te nada muy valioso. ¿te desconoces tú de esa época o no? No me desconozco, pero me parece que en general uno tiene que, o sea, no sé, a mí me pasa que a mí me gusta, no me gusta mucho hablar de nada, Mm. porque me parece no sé, me parece que a veces uno no viene a hablar de cosas nomás, a la vida, viene a hacerlas. Claro, viene a proponer, viene a... Sí, y ahí, no sé, me siento cómodo con eso, no te podría decir nada más que eso. Y yendo un poco a lo que decís tú, yo siento que lo que empecé a hacer yo de meterme en el sonido de mis proyectos, porque así partió esto, yo tenía un grupo, y que uno, bueno, cuando uno dijo tenía, bueno, uno, sí, que se llamaba Los Cristianes, que estaba hecho con un amigo mío, con Cristian Arenas, que éramos vecinos, y que antes de tener el grupo éramos amigos, entonces éramos juntas desde los 8 9 años, y cuando tuvimos una banda, que fue cuando yo tenía 14 15 ¿cómo decirlo? Se dio de una forma media natural como parte de nuestras actividades de amistad. ¿Cachai? Y fue como que fue un crossfade entre otros O sea, fue proyectos, espontáneo, no, no, no. entre tener un equipo de fútbol a los 9 años y después hacer algunas, bueno, no sé, proyectos muy, muy ridículos entre medio y después tener esta banda que coincidió con el fin de nuestra adolescencia o nuestra adolescencia, en el fondo post la última, y ya cuando empezáis a ser más joven, pues bueno, Mm. joven directamente. Y no sé en qué momento fue, probablemente como yo no toco muy bien ningún instrumento, nunca me ha interesado tocarlo, Ujú. siempre me ha parecido un poco como que, no sé, no me parece atractivo. Alguien que toca bien me da un poco lo mismo, la verdad. Al contrario, me parece como... Un poco chocante. Es que hay gente que toca bien y gente que toca bien, pues bueno. El Miguel Molina, por ejemplo, que toca con el jefe, El no- Miguelito, yo no sé, está como tocado por una... prodigio, digamos. Claro, pero cuando tenéis gente como que es como de esos que están así 20 horas diarias tratando de darle algo, a mí me genera más una sensación de estar frente a alguien medio loco. Mm. Entonces como que ahí no engancho de una forma tan positiva con esa energía, porque esa gente, no sé, tiene como una energía. Todos tienen una energía, ¿no? Bueno, no sé, creo que perdón, bueno, estoy hablando puras cosas absurdas. No, está súper bien porque está explicando el proceso a ese punto, Eh, digamos, a ese inicio. creo que en algún momento por un tema, yo creo que de la música que escuchaba yo y que escuchaba Cristian, que escuchaban nuestros compañeros de grupo en esa época, me pasó que empecé a acercarme a una música que tenía que ver con una estética súper poco, o sea, de un sonido bastante intervenido, ¿cachai? A mí siempre me gustó más eso. A mí me gustaba Cocteau Twins, My Bloody Valentine, The Cure, por un lado. Y ese fue como el momento en que yo creo que me encanté un poco con la música. Y esa música, que me sigue gustando hasta hoy, creo que comparte un poco la condición de ser música o sea, si lo analizáis fríamente, el sonido está súper intervenido, Mm. es como, Como pura magia nomás. claro, uno no sabe dónde se genera, po. Como el otro día decía Kevin Chills, claro que te podías demorar 15 minutos en grabar algo, pero se demoraba 15 años en terminarla. Entonces, claro, puede ser, ¿cachai? Que inherentemente a la música que a mí me gustaba y que por lo tanto tenía que ver con la música que nosotros hacíamos, era necesario que alguno de nosotros se hiciera cargo, y probablemente todos lo hicimos, Cristian y yo, de trabajar en el sonido. Ujú. De que el sonido no fuera el sonido que conectaba y listo, ya chao. Entonces, para mí ese fue el origen. Yo buscaba como tratar de llegar a sonidos interesantes,
pero de una forma muy, como parte uno, po, que parte sin tener una... Como intuitiva, ¿no? Sin... Exacto, perdona, estoy lento porque Y, uno ya no habla ya en esta época. y una sensación también poco referenciada más que a los sentidos, como al escuchar la referencia y ahí tratar de imitarla. Tratar de imitarla con lo que tenía ahí y ver por qué las cosas sonaban de una forma o no. ¿Y cómo trabajaban en ese momento? ¿Trabajaban así como con portaestudio cassette? Como... Este es un podcast más técnico, ¿no? No. Ah, ok, ya. O sea, sí y no, como tú quieras. Pero como decía que era más formativo, bueno, claro, no es técnico de qué frecuencia, No, no, no. sino que como que Pero importan ese tipo de cosas, digamos. lo que me importa de eso es como entender que la herramienta no era una cosa que ayudaba naturalmente a que la creatividad fluyera tanto, sino que, o sea, No, pues, o quizás sí, al revés. Tenía que estrujar tanto tu creatividad con los pocos recursos que había, con las pocas referencias y con la poca información que tenías, digamos, porque tampoco en ese momento yo creo que tú tenías como un referente chileno a quien recurrir, quizás, no sé. Salvo cuando, que ya vamos a llegar ahí, cuando entraste a grabar de manera, comillas, seria tu primer disco, digamos. Como... claro. Y aquí una pregunta, ¿Shogun, por ejemplo, es antes que Cristianes o es antes Cristianes que Shogun? Como proceso. Cristianes partió en los 80. Porque partió, como te digo, yo era amigo del Cristian Arena, vecino, 82, 83, 84, 85. Bueno, ahí hicimos 1000 proyectos así ridículos, pero no música. Como literario, como... No, weá, chistosas, como te digo, desde tener, weón, desde jugar fútbol hasta una vez, weón, empezamos a vender helado. Entonces íbamos como una pobla que había, puta, no tan cerca, weón, pero caminando y comprábamos ahí y después los íbamos a vender así. O sea, eran como experimentos. Sí, también nos dedicábamos a ponerle petardos gigantes a algunas decoraciones de vecinos, cosas así. Pero de la otra cuadra. Una especie de South Park, así de... Sí, pues, weón, andar en bicicleta para allá y para todos lados. Sí. ¿Tú eres como de calle en ese aspecto? ¿Como pasaban las cosas siempre en otras casas? O... Y en la mía también, pero sí, pues, bueno, o sea, sí salía. Sí, sí, no era un gatito de departamento. Y cuando ocupaste tu rol como músico en esa... Cuando empieza la música, ¿por qué parte empezáis? O sea, ¿tomaste una guitarra primero? ¿Alguien te enseñó a tocar guitarra? ¿O se repartieron los roles? ¿O naturalmente? ¿No? ¿Cómo? Fue una época en que la gente cercana a mis vecinos, bueno, o sea, otro vecino que había que tocaba guitarra eléctrica y otro, bueno, Cristian que tocaba guitarra clásica, acústica, no sé. Por ahí me empecé a familiarizar. Aparte que en mi casa había muchos instrumentos. Había un piano, había una guitarra, había, había otros instrumentos de estos de viento. Y yo creo que lo más importante de todo, así como si lo pienso, es que en mi casa siempre estaba la radio puesta todo el rato, todo Mm. el día, desde la mañana hasta la noche. Sí, ese ha sido un poco el común denominador de las personas con las que he hablado de esto, digamos. Como... Mi mamá tenía puesta la radio todo el día, pero no sé si era... Mi papá trabajaba en una radio en los años 80 y era locutor y actor. Y dentro de las cosas que hacía, era el locutor oficial de una radio, que era la Radio San Cristóbal en esa época. Y que era una radio que ponía música que era como orquestada, como instrumental. ¿Cachai? Había dos radios, el Conquistador y la San Cristóbal. En ese momento le iba mejor a la San Cristóbal incluso. Entonces Yo la escuchaba, sí. tenían como una... Era una época muy distinta. Pues, weón. Sí. Y entonces mi papá era el locutor de esa radio. Y mi mamá, supongo que por un acto de amor, lo ponía, apenas mi papá se iba del trabajo, a la radio. Y ponía la radio ahí. No porque saliera él en vivo, sino porque, no sé, supongo que era una forma de relacionarse con él. Siempre Claro, muy enamorada de mi padre, mi mamá. estar conectada con eso. Sí. Oye, y tú estudiaste periodismo. Yo soy periodista. ¿Y por qué cuando en este momento tenés la música no optas por estudiar música? Porque, Porque no me interesaba estudiar música. Nunca me sentí muy cercano a la música como actividad, ¿cachai? ya, La música, yo no me siento un músico. claro, porque quizás esa es un poco tu gran virtud, digamos, como de no ir por el camino
convencional y mirar siempre la música, la producción desde otra vereda y eso enriquece absolutamente la obra, creo yo. O sea, Puede ser yo creo que el tiempo ha dado un poco esa dirección, digamos. O sea, tú te consideras como autodidacta en la música finalmente. totalmente, ¿no? Yo no sé lo que es un acorde, o sea, he ido aprendiendo, obviamente, ahora cuando trabajo, ¿en qué nota está? Digo yo, y como que toco, y digo, bueno, puta, el que me está viendo, bueno, ahora por pantalla, debe pensar que yo sé algo y no tengo idea, bueno, no sé. Hasta hoy no sé y es como que tengo un bloqueo, no puedo aprender. Ya, pero nunca tuviste una intención de aprendizaje, así No, como... no, de hecho en música en el colegio me iba pésimo, me tenía que aprender las cosas por oído. Ya. Eso sí tengo buen oído. Como que escucho algo y me puedo acordar 20 años después de la melodía que era y Ujú. el acorde que era. Ya, pero esa es una destreza Es 100% musical, súper intuitiva y es... pero es musical, no es técnica, o sea, no sé qué es, pero es como, sí, tengo eso, Sí, es como tengo memoria. un don y, Viene, y entra ahí al piano o a la guitarra y suena lo que te claro, imaginas. sí, 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 Ya, pues ese es el don, po. claro. Es- Pero no sé tocar. O sea, lo único que toco es bajo. Tocáis bien bajo, yo te he grabado y tocáis bien. Toco bien bajo, sí. Como que aporreáis el bajo, así como Sí, que... bueno, es como puedo tocarlo con mi peso. Oye, Cristiani, y perdón, yo me enteré de ti por Cristianes, ¿cierto? Por el sello, por la EMI. Yo me enteré también de ti por Carlos Fonseca, Claro, que hablaba de ti todo el rato. sí, era como mi fan número uno en ese entonces. O sea, es que yo creo que para lo que el bueno estaba haciendo en ese momento necesitaba partners. ¿Cómo llegan ahí? Por qué, Porque por qué se fija en ti o en tu banda? No sé. en esa época le mandamos unos demos a mucha gente. Ya. Porque había un camino en ese momento, había un camino, pues, así como algunas personas tienen un camino en la vida y como que es como, ok, van al colegio, después van a la universidad, después trabajan en alguna empresa más o menos, después no sé qué, después se casan, después tienen hijos Ujú. y todo un orden que algunas personas no siguen, por supuesto, pero algunos es así. Hay un orden, pues, bueno, había una especie de orden que uno podía o no podía seguir, pero en esa época a nosotros no se nos ocurría no haberlo seguido. Teníamos una pretensión de llegar al paso que venía, que supuestamente era grabar profesionalmente un disco en un estudio y todo eso. Entonces, existía el precedente de lo que había pasado acá en Chile en los 80 con Los Prisioneros, Aparato Raro, Electrodoméstico, mm, qué sé yo, Viena. Y entonces estaba ese precedente de que las bandas llegaban a grabar discos, de que eso después, bueno, yo creo que fue muy fuerte también la influencia del rock argentino. Ujú. O sea, ver a gente como a Charly García, Cerati, Spinetta, Fito. Claro. O sea, era posible conseguir algo a través de eso. Claro, era como, que heavy, o sea, claro, exactamente lo que dices. Y entonces nada, pues bueno, después vino una segunda generación que tú también, bueno, estoy diciendo cosas que tú conociste, pero me imagino que, No, los que están escuchando no. claro, y ahí vino esta segunda generación de artistas donde está La Ley, los Parkinson, Los tres. poquito después los tres. Ujú. Nicole, quizá. Nicole, claro que, es que Nicole yo creo que venía en otras lides. Yo Vasconcelos, quizá, no sé. Yo el Joe lo caché recién cuando apareció después, el 90 y tanto. Sí, pero tiene un disco que se llama Verde Cerca, que es como 89, ante tú, algo así. Mira, 90. pero él vivía en Chile en esa época. Salió de Congreso final del 80, se fue a Brasil de vuelta y volvió con ese disco. Yo me acuerdo de unas batutas Ya, llenas de gente con Joe Vasconcelos y como los huérfanos de fulano, Congreso, lo iban a ver a él, ¿cachai? ya, Y era bueno. Era como rockero, era como hippie, era como folk. Era especial, hablaba raro, ¿cachai? claro, es Sí. verdad. Bueno, siempre fue bueno. Y había otras bandas pues, más alternativas entre medio. Estaba Pequeño Vicio. Eran compañeros míos en la universidad. ¿En serio? Sí. ¿Quién? ¿Cómo se llama? El Ramón. Juan Ramón Juan Saavedra. Ramón. ¿Sí? Yo no lo conozco, yo solo lo veía en las El, carátulas de los el baterista, ¿cómo se llama? El Araya. Cristian Araya. Cristian Araya. Y una vez fui a su casa, en La Sí, Reina. sí. Ah, Después se puso a trabajar en la tele. no sé por qué, weón. Su mamá trabajaba como en la tele, tenía como unas movidas ahí.
Ya, bueno, entonces ustedes mandan este demo a... Mandamos demo y fuimos a dejar demo a Fusión, no me preguntéis por qué, a la disquería de Ya, me Fonseca. imagino por los prisioneros, algo de información había Sí, bueno, o sea, uno sabía que Fonseca era una persona movida. claro, era Y, una posibilidad. y entonces llamamos a muchas partes demo y de repente, de haber sido 5 o 6 meses después, llama Carlos Fonseca o alguien de la oficina de Fonseca a la casa de la Natalia, que era mi polola en esa época, que era el teléfono que había quedado. Chuta, perdona. ¿Y que era la cantante del...? No, la Natalia nos ayudaba nomás en los Ya, diseños. Bueno, de hecho ella diseñó después la carátula del disco y también la del primero hecho uno. Y o sea, tenían como un equipo ustedes creativo. estaba la Natalia, yo creo. Y estábamos nosotros y yo que de alguna forma, además de, perdona, eh, aparte como de ser bajista y componer también con Cristian, me preocupaba de la cosa comunicacional. Como que me llamaba la atención eso. Yo estudiaba periodismo ¿En qué universidad estudiaste tú? en el Arce. Ya, Soy del Arce. muy bien. Sí. En una época gloriosa del Arce. Combatida, digo. ¿O no? No, ¿O no, inicial? era la época de charlas magistrales de Jodorowsky, de Maturana. Esa, para contextualizar, era cuando recién estaban apareciendo las universidades privadas, pero que muchas de ellas, como la Ajá. ARSIS, tenían como un tono como humanista, finalmente. Claro, era una respuesta. Yo de hecho salí huyendo de la Portales y llegué así a esta universidad que yo cachaba un poco porque tenía un amigo que estudiaba arte ahí y me gustó en ese momento. Era un poco más combativa de lo que yo esperaba, pero después había, puta, era muy interesante porque todo el mundo venía llegando de fuera. Po. No había nadie que hubiera estado en Chile de mis profesores los primeros 3 años. Claro. Todos eran buenos que venían llegando de México, de Francia, Estados Unidos, no sé. O sea, retornados. Claro, y era gente que venía con ideas, no sé, pues, muy... Eran neomarxistas todos, Mm, ¿cachai? Pero ahora que creo que te conté, pero que estaba en contacto con textos no sé, programas eh, de hoy, no sé, universitarios, de posgrado y cosas así, mirándolos, no porque yo esté tomando uno, sino por una cosa tangencial, veo que pues, eran textos que estaban bastante bien, para el momento estaban bastante, eran lúcidos, yo creo que era interesante, sin ser yo una persona tan proclive a ser comunista, ¿cachai? ujú. Pero para mí fue súper enriquecedor, creo. ¿Tú fuiste a un colegio que tenía como sensibilidad por las cosas sociales? Cero, yo fui a Manuel de Salas. Y en ese momento Manuel de Salas no era lo que es hoy. El Manuel de Salas era un colegio que había sido intervenido, Ya, que había tenido un director que era de la CNI. ya, o sea, todavía estaba como con resabio. O sea, yo fui del 78 al 90, imagínate. Mm. Entonces, Bueno, el Vipro, para que tú sepas, era uno de los socios del Vipro, era Luis Mayra, que también era retornado, que se juntó con gente de la Austral, y también tenía un tono social, o sea, yo entré pagando 14.500 y salí pagando 17.500 o 18.000 pesos ya, por mes, o sea, era era barato. hiper barato, o sea, era como educación accesible, Sí, ¿cachai? este era un poquito más barata nomás. No era tan barata que yo me acuerdo. Era un poco más barata que... Mm, Yo me acuerdo, yo quedé en Sociología en la Católica porque yo, por supuesto, weón, solo postulé a periodismo, pues, weón. Periodismo en la Chile, periodismo en la Católica, no quedé Sociología en la Chile, Sociología en la Católica, y quedé en Sociología en la Católica. Pero no caché que podría haberme metido a Sociología en la Católica y haberme cambiado por dentro después de periodismo. ya. Y Y terminaste periodismo, sí, claro. ya. ¿Cuántos años fueron eso? ¿5? ¿4? Puta, me eché un ramo, foto, así que fue un tiempo después, pero después me demoré como 4 o 5 años en tener tiempo para hacer la tesis, entre que hice la tesis y la weá. ¿Y has trabajado periodista? Sí, pues. Sí, pero no. Lo que aceleró mi entrada a producir discos fue que nació la Luna, mi hija. Y cuando nació la Luna, y yo dije, bueno, ¿qué voy a seguir haciendo aquí? Pues, bueno, no. Tú pensabas que ahí no estaba el sustento, digamos. O sea, podía dedicarme a ser periodista, podía dedicarme a la música, pero yo creo que lo que me inclinó hacia la música fue encontrar en la posición del productor musical o la producción musical Ujú. un lugar un poquitito más
cercano a lo que a mí me interesaba hacer, que no era estar en un escenario tocando música, ni de gira, ni cosas así. O sea, es una revelación como temprana la que te pasa a ti, digamos. Sí, pero Como, sabéis que fue chistoso, pero otro día buscando cosas que habían sido, que ya estaban escaneadas incluso, weón. Encontré una entrevista que nos hicieron en el año 90. O sea, tenía 17 años yo. Y mentíamos caleta en las entrevistas, pues, weón. Y entonces en la entrevista final salía, eran los Cristianos. Entonces, Cristian Arenas está, no sé qué, weón, haciendo la música en una película. Mentira. ustedes lo hacían por diversión eso. Sí, claro, mentira. En una entrevista, obvio, weón. Además que... Y después en la otra decía, Cristian Jaime se encuentra produciendo 2 proyectos. Decía, nunca en la vida, weón, pero como que debe haber sido algo que me llamaba la atención, ¿cachai? Como pero no tenía idea de productores, nunca caché productores ni nada. ¿A ti Recién, alguien te enseñó a producir? no, ¿qué voy a saber esa? No sé yo, o No, sea, no, po. O sea, bueno, yo creo que la cosa se fue dando sola nomás. bueno, y llega la EMI, te pega esta contrallamada y te invita a grabar un disco con Caco Lion, Nos invitan a... que había grabado Los Prisioneros, digamos, y era como súper importante, o sea, como que pasaron de cero a todo, que era como quizás el ingeniero más importante hasta ese momento. Fue todo paralelo, porque por un lado... Y tú, perdona, pero y tú como que empatizáis con Caco Lion, de alguna es que fue manera. una época efervescente igual. El 93, 94, 95 fue súper efervescente, creo yo. Sobre todo el 94 para nosotros. El 93 grabamos nuestro primer demo. Serio, pagado por nosotros. Fuimos a un estudio y nosotros grabamos. Y nosotros ya algo sabíamos porque habíamos empezado grabando, perdona, no contesté tu pregunta al principio, habíamos empezado grabando en DEC, después en Porta Estudio, y como que ahí yo empecé a meterme, ¿cachai? A decir, no, esta weá puede estar mejor, y mi mejor siempre era más saturado, más comprimido, no tenía Claro. opciones, ¿cachai? Ujú. Y entonces, pero empecé a meterme y empecé a quedar conforme con resultados versus cuando no. Entonces, tenía un poquito de experiencia, ya habíamos grabado algunos demos en estudio Claro, tú y fuiste con alguna decisión al estudio, ¿no? No es teniendo como tantas expectativas, sino que teniendo súper claro cómo querían sonar sí, y lo que sí, querían es que lograr. pasaron caleta de cosas antes de eso, de ese disco. Fue una, como te digo, fue una época bien explosiva, pues, weón. Porque estaban los Cristianes, que como te digo, partieron en los 80, pero hubo un punto de inflexión, que fue cuando se fue el vocalista que teníamos, Juan Carlos Oyersun, que fue el 92, y entró la Evelyn, que era la polola del Cristian, que era bailarina y que podía llegar a cantar y cantaba, súper bonita su voz, y entonces nos transformamos en un trío con ella. Y empezamos a trabajar canciones de cero, hicimos todo un repertorio nuevo, que nunca quedó grabado, ¿cachai? Y ahí está, ahí tengo los demos, eran bonitos, weón. Y estuvimos trabajando en el 93, 94, y tocamos en vivo en esa época, y muchas bandas tocaban en vivo. Entonces, había prensa. Que era como el método para hacerse conocido, digamos. Exacto. Cuando me preguntaba, o sea, ¿por qué el fusión? Bueno, porque también le mandábamos a algunos medios, ¿cachai? Entonces me acuerdo de que fue una seguidilla de cosas que pasaron, como que aparecimos mencionados en un reportaje, en una época en que era muy importante aparecer en el weekend, ponte tú. Claro. Entonces salimos en el weekend y justo ese día llamó Fonseca y justo no sé qué, y justo, ¿cachai? Y por otro lado yo estaba haciendo Shogun, que era como un espacio más mío, donde yo había empezado a cachar que también hacía música sin mi amigo Cristian, pues, weón. Lo hacía yo por mí, para mí, buscando otros sonidos, y que fue yo creo que donde yo centré el foco de mi trabajo en ese principio, Ujú. y yo creo que por hartos años. Claro. Y ustedes aquí reciben como esta invitación y reciben como una especie de esquema de trabajo donde... Ah, sí, perdón, Sí. me volví para atrás. No hay problema, porque Y, está todo relacionado en el fondo. y entonces cuando llega este ofrecimiento de Carlos Fonseca, nos juntamos en la EMI, qué sé yo, y ahí nos cuenta este proyecto, pues, weón, que iba a firmar a varias bandas, y nos ofrece un contrato, y ahí empieza mi relación de amor-odio con la industria, yo creo, weón, que la tengo hasta hoy. Mm, Porque si bien es necesaria para que los proyectos crezcan, es bien incómodo tener socios como esos, ¿cachai? claro, que como que exigen, proponen, pero Claro, eh, sí. sí, es eh, como un patrón. No sé. es difícil, Sí, cuando uno tiene un carácter medio... Es difícil. claro.
Entonces ¿Y a fue... ustedes le asignan un productor o...? Claro, ahí ya empieza todo mal, ¿cachai? Como que empieza como a decirte, bueno, tenéis que hacer esta weá. Casi me obligaron a tener que trabajar contigo, por ejemplo. Mira, Ah, o sea, yo ya existía en ese momento. Carlos, Qué raro. Carlos te metía. Esa parte yo no la sabía. Me decía, bueno, trabajar con Chad. Y yo no te conocía. Entonces, obviamente, mi primera reacción fue, ¿quién es Chalo González? No me interesa, Claro, weón. con una desconfianza natural de... Ni cagando. Claro, no lo conozco, no No tengo lo idea. conozco, no, chao. Arrogancia, 21 años. Entonces, además yo era muy vaca en esa época, weón. ¿Qué es ser vaca? Yo creo que esa palabra es bien retro en todo caso, Bueno, ¿no? soy retro, tengo 48 años, weón. No voy a andar hablando como un trapero, weón. Sí, vaca es como... Eh, Desatinado. Ya. Para decir cosas, no sé, No, pero era pesado. estás como decidido a que quería hacerlo de una manera y que no quería que te metieran Es una cosas. forma bonita de decirlo, weón. Decidido. Decidido. Entonces, claro, llegan y te imponen eso, el video lo voy a hacer con tal persona. Bueno, y uno también tampoco conoce tanto, weón. Y además Ujú. que lo que estáis buscando era justamente que llegara este sello. Le hacís caso. Pero justo en esa época lo que te estaba diciendo fue como una explosión de cosas, porque justo el 94 también, a raíz de uno de estos demos que estaban sonando en una radio, porque uno iba con el demo a la radio para que te tocaran y como que te tocaban, Ujú. y a nosotros nos tocaron en una radio que era la única radio que ponía música más alternativa, que ¿Qué era radio? la Futuro, Ya. y el Cristian Landaeta, que era el programador, puta que ponía puro Cocteau Twins y Bauhaus y weas así, David Sylvian, Peter Gabriel, King Crimson, weas raras, pone a los Cristianes. Y después pone a Shogun. Y empieza a poner a los dos grupos. Entonces, puta, era como bacán. Y en esa conozco al otro pilar de todo, que es Miranda, que es Miguel Miranda y Tobar. Que Claro. en esa época, puta, imagínate, tenían 30 años, yo tenía 20, y ellos hacían música de cine y de televisión. Y entonces, en paralelo a Fonseca, yo ya estaba trabajando con Miranda, ya éramos amigos, ya habíamos empezado, como estos buenos nos habían invitado a grabar a unas canciones para meterlas en una teleserie, ¿cachai? Y habíamos grabado 4 canciones en el Como, estudio del Canal 13, como cristianes. como cristianas. Ya. Entonces, entre eso, una de esas canciones la escucha el Caco. Y el Caco, y nos juntamos. Y estábamos ahí, y como que ya nos cachábamos. Yo al Caco lo conocía de antes. Ujú. El Caco nos había llamado por eso, porque, claro, había venido un amigo suyo, inglés, o no sé si era amigo, pero vino un inglés a instalarle una consola al Caco, una Hendrix. Y entonces el tipo fueron a comer, se subieron al auto y estaba puesta la Futuro y empezó a sonar la canción de los Cristianes y el Caco dijo, uy, sí, Son chilenos. está buena. Entonces, y fue y averiguó y habló con la Andaeta y cachó que éramos nosotros y ahí nos contactamos. O sea, Y justo Miranda, entonces fue como, y Miranda tenía su estudio ahí mismo, ¿cachai? llegó de varias partes. El... Por eso te digo, fue una época efervescente para nosotros, Mm. porque sí, pues, entonces cuando llegó Fonseca era como otra cosa positiva más, digamos. Ya. ¿Y por qué llega hasta ahí la historia de Cristianes? ¿Qué pasa? ¿Qué se rompe? Porque lo lógico hubiese sido que ustedes hubiesen seguido haciendo un segundo disco. ¿Había futuro en ese momento? ¿O pasó algo en el disco que provocó como un quiebre? No sé. Yo esa parte de la historia no la conozco. Ya. Mm, ¿O se aburrieron? ¿Se decepcionaron de la no, sabes situación? que yo no sabría exactamente decirte qué fue lo que pasó. No lo tengo tan claro. Quizá lo voy a saber de aquí a unos 20 años más. Pero el destino hizo que ustedes como que no siguieran juntos, ¿no? De las circunstancias, no sé. Bueno, yo creo que fue una época rara, así como que perdimos la comunicación entre nosotros como grupo, ¿cachai? ¿Pero tú crees que estos factores externos contaminaron No. o dinamitaron eso? Ya, era una O cuestión más sea, bien... yo creo que sí. Por un lado sí, porque fue harta exposición, pues, weón. Mm, Yo creo que, me imagino que le pasa a todos los músicos de esa generación. Hay gente que te cacha por eso, ¿no? sí, po, no. En realidad no te conoce finalmente y como que piensa que eres solo de esa manera, digamos. Claro. Pues de esa época. Mm. Y como que... Y nunca hubo como disconformidad como con ese disco porque... Sí, a mí no me gustó nada ese disco. De hecho, ese disco fue el que me presionó a producir yo mi propio disco y que el Caco mismo, que haya sido el productor de ese disco, que era un productor bastante ausente, y
Esa imagen como que igual también te chocó un poco, digamos, como que no fuera tan presente su... Es que no sabía qué atenerme, la verdad, porque en el caso del disco de Los Cristianes, el Caco estuvo metido harto en algunas canciones y muy poco en otras. Y había proceso y proceso. Y por otro lado, el Caco, un trabajólico que estaba metido en su productora, que funcionaba ahí mismo, entonces obviamente sí iba a trabajar, que también es una cosa que lo apasiona, y después entrar al estudio, y nosotros estábamos ahí trabajando con Joaquín García, que era asistente, o Mauricio Acuña, Mauricio, sí. con el que después nos hicimos muy amigos, y después hicimos Lo de Shogun, y un disco de Lunin Caelo también, y otros discos más. Y, y nada, pues entonces el Caco actuó más como un padrino que como un productor, yo creo, para ese Ya, disco. claro. ¿Cachai? Y como que claro, después el Caco fue el que me dijo, Jaime, produce tú mismo tu música. El mismo como que se dio cuenta de que en fondo... No sé, claro, puede ser, puede ser. Porque ustedes son cercanos hasta el día de hoy, digamos. O sea, Mm, no, nunca fue un conflicto ni mucho menos, sino que más bien fue un aprendizaje nomás, claro. de forma. No, el Caco una vez me retó, de hecho. Ya. Una vez me retó porque es que era todo tan desordenado, chalo. Me acuerdo que un día llego al estudio y era un disco que estaba hecho para grabarse en 10 días y mezclarse en 10 días. Ese era el presupuesto del disco. Y nos extendimos mucho más, po. O sea, ponte tú que la grabación, el grueso sí debe haber sido hecho en esos 10 días. Pero yo no sé quién hizo la planificación de eso tampoco, ¿cachai? O sea, debo haber sido yo. Debe haber sido yo, porque yo en esa época planificaba cosas de Shogun. De hecho, el Archie Frugone nos había prestado su estudio a Shogun un año antes. Archie tenía un estudio en Santa Ana Chena, Sí, yo fui a grabar un par de veces. el rancho. Me Era gusta. bacán esa sala. Sí, Era enorme. los perros, el viaje para allá. Sí, Entrete. sí, po. Y, y entonces, en ese momento, o sea, yo tengo patente, weón, ordenando esas grabaciones. Así, bueno, un día y en micro me bajé ahí en la Plaza Pedro al Día con Bilbao y me senté en una banca, así como a hacer como unos diagramas, así como, ya entonces en la pista uno el bombo, pista 2 y así, todas las canciones. Y siempre me acuerdo de eso, porque digo, bueno, qué estupidez, está ahí como produciendo así en mi cabeza y después fuimos y lo hicimos, ¿cachai? Entonces supongo que para lo de Los Cristianes fue parecido. Tiene que haber ahí un pequeño trabajo de orden. Pero después de esos 10 días, después vino la mezcla y la weá fue eterna y después las mezclas no quedaban como queríamos y y así se fue extendiendo. Yo me acuerdo de eso, porque Y Fonseca estaba furioso. sí, Fonseca estaba desesperado. A mí me decía, oye, esto que hay no termina nunca. Sí, Y yo encuentro que el disco se terminó hace rato y no hay cómo salir, ¿cachai? Como que... hacía falta un productor, pues, weón. Hacía falta que ahí hubiera habido comunicación y hubiera sido, ya, a ver, juntémonos. Y no, y por otro lado, Cristian se empezó a llevar mal con el Caco, ¿cachai? Y Cristian no quiso ir más al estudio. Entonces tuve que terminar yo a grabar las voces. Ya, o sea, se aburrieron en el proceso Hubo final. un proceso, claro, hubo hartos procesos. Ahora me estoy acordando, ahora que te cuento. Y como que el sabor final no fue tan dulce en el fondo. Fue un Nada, poco más... porque las mezclas son cualquier cosa. Tú escuchas cosas así como... ¿Y esas pistas existen? no. O Ya. sea, yo creo que sí, pero están en ese sistema, esa grabadora, una Sony, ¿te acordáis? Digital, Dash. Sí. que tenía 24 pistas, Y hay pero planes, me imagino, de reeditarlo porque... está remasterizado. Ya, sí, algo supe por ahí. Lo masterizó Víctor Muñoz de nuevo. Sí. Y tuvimos harto rato pimponeándonos versiones y no sé, está en manos de Universal eso. ¿Sentís que mejoró Sí, la versión? sí, 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 por lo menos eso mejoró, pero las mezclas están, es cualquier cosa. Mm. A mí me pasaba esa época que cuando iba, ponte tú, en la micro, en el auto, con el Walkman en esa época, y escuchaba a Cristian en la radio, me gustaba. Sentía que tenían como un lenguaje que no existía en la música chilena. Y, Esa canción es particularmente extraña. ¿Eh? y aparte cuando vi a la Evelyn, ¿Mm? Evincia, Ujú. en vivo, cuando vi sus botas, su pelo, su ropa, como que inmediatamente como que no encontré que era original todo, finalmente, Mm. y coherente. O sea, como Obedecía yo creo que a un cierto... ustedes también eran como raros en vivo, eran como se vestían, tenían una parada Pero es que es distinta. por la cultura, pues, weón. Si finalmente yo creo que eso es lo que diferencia los proyectos en general, yo creo. Como
cualquier cosa, pues, weón, la cultura que hay detrás. Pues. O sea, nosotros veníamos de escuchar esa música que te digo. ¿Cachai? Pero sin embargo, igual hicieron un imaginario especial, como poco, quizás los demás, los otros, el público, yo en ese momento, no conocíamos tanto ese imaginario. Y quizás lo conocíamos auditivamente, pero no visualmente. Entonces, tú veías la carátula cristiana, veías a la Evelyn en vivo, veías al otro Cristian, y eran como de otra parte, no venían de, porque todo lo que habíamos visto antes se parecían más, yo creo, a Viena, ¿cachai? Pero no se parecían a Aparato Raro o a Los Prisioneros, ¿cachai? Jorge González siempre ha sido sobrio y como casi se viste como del barrio, ¿no? No es como que, en cambio, ustedes empezaron como a... O sea, yo creo que la primera vez que vi algo diferente fue Cristianes, Pánico, ¿cachai? Ahí como que dije yo, ya, esto no es funk, esto no es rock, esto no es rap. Porque era más alternativo. Po. Claro. Porque venía de esa otra cultura de el dark. Claro. Pequeño Vicio quizás también, el Titín Moraga, ¿cierto? Sí, po. Hace poco escuché ese disco entero. Suena divertido igual. Es inescuchable. Es divertido el disco. En fin. Oye, ¿y quién es la primera? O sea, ya tenemos claro que tú te autodenominas productor de tus proyectos porque encuentras el método sonoro para encontrar ese viaje. Para quedarme tranquilo. Sí. De hecho, el primer disco Chugún yo lo encuentro notable porque unos discos chilenos que tienen más carácter de la historia, creo yo, ¿cachai? Y eso está completamente hecho por ti en este método. Sí. Ya. ¿Y quién es el primero? Mauricio Acuña también. Mauricio, sí. ¿Quién es el primero que se da cuenta fuera de la caja Chogún Cristiane y que te invita a trabajar como formalmente como productor? Un compañero de universidad, el Richie Vergara, que tenía un proyecto que se llamaba Los Duques Descalzos. Ya, ¿y ese disco llegó a puerto? Grabamos unos demos en mi casa con un deck. Ya, pero esa situación ya estaba declarada como Cristian, tú vas a ser mi productor. Sí, era como un chiste, pero sí. ¿Y te pagó? No. Ya, o sea, lo hiciste porque quisiste. Sí, tenía 21 años. Aquí a cobrarle. No sé. No sabía todavía que... Bueno, sí, pues ahora se cobra. Ahora los 17 andan en Miami produciendo discos. Bueno, pues que es la industria. Eso no es la industria. ¿Y entonces quién fue como el primero mainstream o más formal? ¿Pánico? El primero que me pidió a mí producir como productor. Es que en esa época yo quería, o sea, siempre estaba dando ideas, ¿cachai? Entonces daba ideas. Y me acuerdo que había una banda que, de hecho, yo los había conocido en el colegio. Me acuerdo que tocaba el Andrés Velasco, el actor. Sí. Que estaba casado con la Siria Alegría en esa época. Que eran de Manuel de Sala. Y grabamos, Geisha se llamaba. Y grabamos una canción en el estudio de Cabeza, en Constantinopla. Esto de que caía en las encinas, por ahí, ¿o no? No, acá en Marchán Pereira. Ah, ya. Y esa canción la grabamos y yo fui productor, así objetivamente productor. ¿Y esa canción existió? O sea, ¿se publicó? No sé, no creo. No, porque no había Spotify, no había nada. Para publicar algo antes era... Tenía que tener un sello en el fondo. Tenía que tener plata para fabricar un disco, un cassette, lo que fuera. Pues, bueno. No había digital, no existía. Esa canción, sí. Después también hubo el guitarrista de una banda que se llamaba Justin, que era la banda a la que se fue a producir... Ah, bueno, produje una canción de Justin. Eso fue lo primero que hice. Justin. Que me invitó el guitarrista de esa banda junto con el vocalista que era Juan Carlos, que había tocado en Los Cristianes antes. Ya sabía como una familiaridad alguna. Sí, era una banda media gótica. Era gótica, totalmente gótica. Y por eso como que también entendíamos. Y fui para allá y ayudé. Y ahí ya vino Luna Caelo. Y en paralelo el guitarrista de esa banda justo como que, no sé, estaba metido como en algo medio religioso. Y vino un proyecto... No te sabría decir qué era, pero era un grupo religioso de la India y que andaban girando por Sudamérica y andaba una especie como de deidad viva, que era un joven de 20 años, 18 años, así de la India, que hablaba inglés y algún idioma de allá, y andaba con sus adoradores y adoradoras, y grabamos en el estudio que tenía Quiñones con Joaquín García. Con Joaquín García. Al lado de Studio Master, en Holanda. Exacto. Grabamos ahí 3 días.
Y ese fue el primer trabajo por el que me pagaron algo. Y me pagaron, no sé, $400. Ya, pero es como una pega rara esa, digamos. Rarísima. Porque ahí no hubo nada artístico mío, nada. De hecho, ¿sabes quién era el...? Porque andaban con un músico argentino que se había sumado a su peregrinación por Sudamérica y habían llegado a Chile con este músico. Y era él uno de los integrantes de Sin Bandera, Chuta, la mansa vuelta. del argentino, que en esa época, no él. Ya, pero en el fondo estaba ahí como disponible a una forma de Sí, era protoindustria, digamos. interesante, más allá de que a mí siempre yo empatizaba más con algunos proyectos. Obviamente lo de Justin me había gustado, lo de Lunin Caelo me gustaba porque me emocionaba. Y eran proyectos que lo de Justin lo hice gratis, lo de Lunin Caelo también lo hice gratis. Y empecé a hacer gratis algunas cosas ya en esa época. Ya, Y como que la primera vez que me pagaron fue eso que te digo, The Son of Kalki, creo que se llamaba la congregación. sí, como Una esos iglesia, era una iglesia de alguna parte. de alguna parte. Este señor cantaba unos mantras y unos ohms largos y no sé cómo, no sé, se grababan unos ADAT. No me puedo imaginar a Joaquín en esa situación. Puta. Quizás Joaquín o Claudio se acuerdan. Yo no he hablado con ellos hace muchos años. Yo hablo con ellos esporádicamente. Con el Ya, que más hablo es con Claudio, ya, que sigue activo produciendo, etcétera. claro. Él fue uno de los primeros productores que yo conocí. Bueno, claro, yo también. De hecho, él tocó en Los Cristianes, tocó teclado en Los Cristianes en vivo en una época. Ya, o sea, tenían como una complicidad y Nos cercanía. conocimos. Nos conocimos y ensayamos en su casa un tiempo, en Ya, el 96, por ahí. Porque también era gente que pululaba en... Porque siempre hay algunos estudios que se ponen como de moda. Como por ejemplo ahora está este estudio, donde hay muchos ingenieros, y ahora está Francisco Victoria, está el Pablo, está y tú. ujú, Ya, pues, después estuvo Triana en una época, Triana 2. ujú. Y en esa época Master era una cuestión potente, porque estaba el Caco, pero también está Miranda y Tobar, que eran jóvenes, está Joaquín con Claudio al lado, en Claro. una casa que también era de Julián García Reyes, Julián García Reyes y sus producciones de radio y... todo el rato, ¿cachai? Claro, Produciendo, arriba tenía las radios, claro. El primer estudio mastering de Chile que estuvo arriba. que de hecho yo lo usé. Yo también. Yo lo usé como me lo arrendó o me lo prestó el Caco para producir un disco de Venus, que fue el primer disco ya que produje, ya como que me llamaron. Ya, ese fue como oficial, que es súper avanzado porque la primera banda de mujeres Sí, era loca esa. sí. Y eso fue pagado por un sello, por Originalmente iba a ser de BMG, porque ellos habían hecho un disco con BMG, Oscar Saavedra, ¿no? con Oscar, sí. Ya. Y después de eso algo pasó, rompieron con BMG y siguieron haciendo el disco independiente. Ah, o sea, tú produjiste el segundo disco de Venus. Sí, El, bueno, uno industrial. el primero lo hizo Guido, creo, ¿no? ¿Puede ser? Guido tiene que haber sido. Claro, porque Sí, Guido, porque Guido hizo hartos discos en esa época. sí, porque Guido Nichenson y Mario Breuer hicieron como los primeros discos de música De, pop, de esa generación, sí. claro. Sí, de hecho yo me acuerdo que a mí me costaba entrar en esa dinámica porque obviamente no tenía ni una experiencia. Guido tenía toda y Mario, ¿para qué decirte? Mm. Entonces yo estaba último en la fila. O sea, lo que más me convenía era que Fonseca fuera como mi fan y me tratara de meter, ¿cachai? Fonseca igual tenía razón en haberte metido. O sea, tenía una buena visión en el fondo. Habríamos llegado a resultados buenos si hubiéramos trabajado contigo, pero quizá hubiéramos, de hecho, de hecho, no, de hecho, Hubiese sido difícil. hubiera ¿no? sido difícil, sí. Claro. Oye, ¿y ¿Ah? cuándo llega Pánico a tu vida? Porque eh, entre medio pasaron cosas, o sea, Supernova, Stereo 3, ¿es posterior a esto? ¿O Después del disco de Lunin Caelo porque es vino cambio? Venus, y después de Ya, Venus empecé a trabajar con el Beto Cueva. ya, sí. Y Nos encontramos una vez, ¿te acuerdas? eso fue después, Sí, en La Ley, en Nueva York, 98. 99 o 2000. Sí, el tributo a prisioneros. Creo que en Chungking, Sí. sí. Ni me Eh, pescaste, ¿sabes? Pero No, si no, nos saludamos, pero es que yo estaba estresadísimo. Sí, bueno, estábamos en México, yo nunca había estado en México y de repente al Beto se le ocurre ir a Nueva decir, York. vamos, y yo dije, ya, pero no tengo visa. Y bueno, así, paf, en un segundo consiguieron una visa. Pues, bueno. Sí, pues manager argentino en 2 segundos encontró la visa. No, terrible. Así, llegué al consulado y bueno, 500 personas antes y me dijeron, no, pasa con esta tarjeta. Y una tarjeta celeste de La Ley. Así. Ya, pero no nos adelantemos. Llegaste
Eh, A Pánico, antes. es que con Eduardo nos habíamos conocido en la Background. La Background era una disquería que había acá en Sí, Chile. eso es importante porque Sí, varios pues, proyectos pasan por la background y sí, po. se conocen, es como un lugar de sociabilización alternativa en el fondo. Sí, po. Es que, puta, para mí era la música más interesante que había, ¿no? Pues, ¿cachai? O sea, y ahí estaban los Pánicos y nos conocimos con Eduardo, o sea, nos cachábamos de vista de, no sé, de que ellos son Pánicos y nosotros estábamos los Cristianes, y nos habíamos visto y nos caíamos bien. Y Ya. nos reíamos y teníamos un humor parecido en ese momento. Entonces, Una pregunta como circunstancial. Yo nunca fui a la background como a la época dorada, dark de la background. Fui a comprar discos muchas veces, pero no entré en la escena, ¿cachai? Ahí ujú, pasaba como que carreteaban, conversaban, compartían música, porque el Hugo era muy bueno para conversar en el fondo y para compartir. mm, Y él también como que, no sé, financiaba proyectos, te invitaba a hacer cosas y como el Hugo traía toda esta carretilla de discos interesantes, como que la gente se le pegaba de alguna forma, ¿cachai? sí, po. Y no necesariamente eran personas como de la misma estirpe, y eran de distintos lados. Así podía encontrar un gallo de Maipú, un gallo de Providencia, un gallo de La Reina o de, no sé, porque el foco era, el pretexto era la música y él tenía como la intención de conectar. O sea, él tenía ese don de conexión en el fondo, ¿cachai? Mm. Y así se conocieron con Eduardo, digamos. Nos cachábamos, claro, y un día nos encontramos en la EMI, en 95, 96, tiene que haber sido el 96, Cuando porque recién habían firmado los Pánicos. después, pues, nosotros me acuerdo cuando tocamos en el Pool Central con los Cristianes y antes tocó Pánico, y yo decía, bueno, no podemos tocar ahora, pues justo tocó Pánico antes, ¿cachai? Y bueno, así eran 5.000 personas, no sé cuánta gente había, y Bailando. todos, bueno, así mochando, pues, bueno. Mm. Y después entramos nosotros ahí con nuestras basecitas pregrabadas, mal. Ahora, Y... paréntesis, ¿Mm? Pánico es una banda súper importante en esa época porque Mm. representaban como este imaginario loco punk alternativo y tenían muchos seguidores. O sea, Sí, eran pues. como... Que yo creo que era algo que estaba un poco más desarrollado, porque ellos, claro, venían del punk. Y había una cultura de punk, había habido bandas de punk, había estado Corazón Rebelde, los mismos Prisioneros tenían algo de eso, los Los Parkinson, fiscales. los Fiscales, había caleta de bandas así, y entonces ellos llegaron después, pero con una actitud, un look, una postura súper fresca, y Claro. Media surf, también media, sí, pues, todo lo que le gustaba al Eduardo y la Carolina. media pugilista, así como circense, no sé, tenía como mucho Un antecedente. imaginario buenísimo. Sí. Y la cosa es que no. Nada, pues cuando salió el disco de Shogun, el disco negro, el que se dijiste tú, el primero, Ujú. salió por esta disquería Background, que efectivamente era súper. Fue central en muchas de las cosas que pasaron en ese círculo, digamos. Y se juntaba gente, y músicos, periodistas, y gente que solo le gustaba la música, como dices tú, esa descripción que hiciste. Y nada, pues bueno, nos fuimos, ya nos conocíamos, ya había salido este disco y él se puso a hablarme de ese disco. Puta, me gustó el disco, no me acuerdo de qué más me dijo, pero eso. Y nos fuimos caminando hasta la background y ahí nos pusimos a conversar de cómo nos gustaba grabar las voces. Me acuerdo de eso. Y de ahí quedamos amigos, o no sé, tuvimos buena onda y después ellos me invitaron a trabajar. Y justamente yo estaba en esa pieza de arriba del estudio máster del Caco, el 97, 98. Yo estaba produciendo ese disco de Venus, me parece. Y ahí el Eduardo me dice, weón, puta, hagamos una weá de Ramuncho Mate. Y nos juntamos y fue básicamente reírnos, reírnos, reírnos. Y weá, así. ¿Eso fue un disco de música como electrónica? Fue una canción. Ya. Pero de ahí empezamos a colaborar. De ahí después yo hice un remix de ellos para un disco que después sacaron de remixes. Y creo que hice 2 remixes con Shogun. Y después de eso seguimos trabajando. De ahí vino Telepathic Sonora. Donde trabajamos juntos. Sí. Lo pasamos bien igual. Grabamos, sí, Sí. po. Y había harta gente en ese proyecto. Eh, sí, me acuerdo. Estaba Bucci. Lo que más me llamaba la atención de ustedes es que eran súper intensos para sacarle el jugo a las situaciones. Primero que nada, se cagaban de la risa todo el día, de todo el mundo, incluido yo. Y se reían del Caco, se reían de la situación, se reían de la Emi. eh, Como que le sacaban el rollo a sacar el máximo provecho del estudio a beneficio propio, ¿cachai? Me acuerdo una broma que le hicimos a Fonseca. Sí.
Con el, sí. Eso hicimos esa colaboración. Una versión fallada, falsa, digamos. De quién mató a Marilyn. Y a Fonseca le gustó, que fue lo más divertido. Claro, que era como house. Yo tuve que actuar harto rato, igual yo estaba cagado la risa en realidad. Sí, pues. Y Trabajábamos en mi estudio, yo tenía un estudio chiquitito en Infante con Irarrázaval. ¿Tegualda se llama eso? No, ese fue otro. Ya. No, en Infante con Irarrázaval hay unas casas que todavía están, antes de llegar a Irarrázaval, a mano derecha. Y yo arrendaba el 23, abajo. Pero Ya. no para vivir. Para trabajar nomás. Sí. Sí, si era un trabajo, ya estaba ahí arriba, digamos. No, sí, no me refiero pero no vivía ahí. Igual Claro. estaba ahí harto, pero no vivía ahí. Pero claro, eso lo hice a los 25. Era tu taller en el fondo. Era un taller, claro. Ya. Y allá, ahí se juntaba todo el mundo. Era un epicentro también. Y en este momento pasa todo esto y tú conocías a Coco Stambuk en qué dinámica. A Porque Coco lo produje, o sea, lo conocí en Coco, vocalista de Gloop. compositor de Gloop. Eso. Sí, po. A Coco lo había conocido antes, el 94, en un estudio que yo llegué a buscar, donde habíamos grabado un demo de Shogun. Y ellos estaban grabando ahí un demo con Rodrigo. Yo no los conocía y estaban haciendo sonar. Y el ingeniero, que sabía de mis gustos musicales, y dice, oye, pucha, qué bueno que llegaste porque ellos están buscando un sonido My Bloody Valentine. Y yo patuamente le dije, sí, tenéis que ecualizar así. Y no sé qué. Y estaba haciendo el Coco con una batería con los dedos. Y ahí yo siempre me acuerdo de eso y ahí no fui porque pasé literalmente a buscar un DAT. ¿Cachai? Oye, paréntesis, un flashback que me vino. ¿Eh? Constantinopla, Carlos Cabeza, Ahí fue cuando nos conocimos con Coco. tú colaboraste con Cabezas, que te invitó a tocar el bajo, Claro. a coproducir. ¿A qué te invitó? Me invitó a tocar el bajo. Ya, pero terminaste como siendo como un consultor. Terminamos siendo amigos, claro. Y ahí Coco fue el Coco llegó a tocar guitarra. guitarra. Y yo era el sonista, ¿tú te acordáis de eso? Me acuerdo que tocamos. ¿Tú fuiste a Concepción? Sí, claro. ¿Estuviste ahí? Sí, Cariño Malo, Tú sabes histórico. que es la única vez que yo he ido de gira a alguna parte a tocar con alguien. Sí, po. Sí. Sí, yo fui el sonista. Lo que pasa es que tú no me hablabas en ese entonces, pero... Qué weón. no, sí nos hablábamos. Tú no te acordáis, pero sí nos hablábamos. Yo no me acuerdo de nada de esa época. Bueno, yo grabé parte de ese disco y mezclé casi todo. ¿Mezclaste? Claro, mezclé casi todo ese disco. No, y el pero máster. hubo muchas mezclas, porque Sí, Carlos mezclaba a él. No, y él retocaba después. Horas. Me metió a mí entre medio. Hubo muchos bateristas, acuérdate que fue el Tilo Sí. González. Así nos conocimos con Carlos Cabeza, digo. Claro. Y yo estaba todo nervioso porque de chico era fanático de los electrodomésticos. Yo también era fanático de electrodomésticos. Yo estaba, más que nervioso, estaba muy emocionado. Claro, era muy emocionante que te llamara el conde Cabezas, digamos. Me llamó Cabezas, claro, porque me mostró 4 demos del Resplandor. El disco no tiene muchas canciones más tampoco. No, Pero, claro, venían varias y me encantaron. Y yo le hice unos bajos y después los grabamos y los corregimos. Después Cabezas como que cuadraba cosas, no sé. Pasaba cosas a Pro Tools, las editaba, las volvía. no sé si había Pro Tools en esa época. Sí, sí había. ¿Sí? Sí había, porque de hecho, sí había. No estoy tan seguro. Sí, no grababan en Pro Tools. No, grabábamos en cinta Sí, grabábamos en de A88. de 88. La consola era exquisita, la AMEC. Que hablaba Rupert Neve cuando hacías recall. Rupert Neve te daba las instrucciones de dónde estaban las perillas. Yo con esa misma consola y en esa misma época, que fue como conocí a Carlos, Ahí hiciste... Ser Humano. Sí, po, que fueron 2 meses de aguante. en ese estudio. Pero pasé la raja en ese disco. Bueno, ese estudio también fue un epicentro en un momento. Sí, pues ahí pasaban cosas en el patio atrás, había como una sala de ensayo atrás donde... Sí, yo se le veía cabeza y ahí grabé Demonio, solo. Le pediste el espacio El y te segundo fuiste para disco allá. de Shogun, sí. Ya, y de repente entras y sacáis un micrófono, oye, préstame esto, un cable. Tú sabes cómo soy yo. No, pues que eso es hacer comunidad, pues, no es como natural, ¿cachai? Creo yo. Si estáis con una casa con... Sí, claro. Y aparte que Carlos tenía siempre ha tenido toda la generosidad para esas cosas, pues, ¿cachai? Y ese estudio no era solo de él, po, era de él, de Miranda y Tobar, de Javier Miranda. Claro, que no tiene nada que ver, ¿cierto? No, Ya, alcanza el nombre. ya. Así como tú y Jorge González. Jorge González. Mi papá se llama Jorge González. Sí, pues sí sé. Sí. Sí sé. El original, me dice mi papá. Jorge el original. Alguna vez escuché otra cosa. No. ¿Qué? Dilo. Después lo quitáis.
Jorge González el bueno, decías tú que le decían a tu papá. Pero porque no lo conocía. Ok, Oye, ¿a quién? A tu papá. no a Jorge, a los dos Jorge. Oye, o sea, bueno, después te reencontráis con Coco y viene esta loca idea de hacer un Es producto, que al principio nos llevamos con el pico. ya, Y como que, claro, pero yo creo que era, no sé, y como que yo no lo cachaba mucho, pero de ahí empezamos a congeniar, a conversar, porque también él tenía como un backstory, no sé, o sea, conocía la misma música que yo, entonces se acercaba al pop, pero sabiendo quién era, no sé, pues Sonic Youth y My Blue Valentine y... acaba teniendo como referencias como más parecidas a las tuyas. Y fue el Coco el que prendió como esta mecha de encontrar como en la industria pop una manera como sustentable de dedicarse más profesionalmente a la producción o qué sé yo. Sí, pero yo creo que, o sea, puesto como lo pones tú, no creo que nunca haya sido planteado así. Ya, o sea, no fue conversado así, sino que se dio naturalmente, Es ¿no? que es como cuando uno hace algo, pues, bueno, uno hace un proyecto para que la weá le vaya bien, pero no sabéis cómo, ni tampoco sabéis cómo colateralmente cómo se va a ver de afuera. O sea, que decirlo como lo decís tú, como encontrar un camino para hacerlo sustentable, suena como a un propósito. Y claro, quizá era, insisto, colateral, pero no era el objetivo. El objetivo era que lo que uno estaba haciendo funcionara, ¿no? Claro. Si eso aparejaba que fuera sustentable. Sí, Pero, o sea, más que sustentable digo yo que una palabra media manoseada también, mm. como que fuera a funcionar realmente, que tuviera como posibilidades de... Es que yo creo que todos buscábamos eso, pues, bueno, a eso voy. Como que Mm, cuando hacíamos los cristianes, también buscábamos eso, no funcionó. claro. Cuando quizá lo hecho no, ¿cachai? Claro, yo creo que debe ser porque la música chilena hasta ese entonces estaba como acostumbrada a fracasar en general y como que las expectativas eran bajas, Todos ¿cachai? fracasaban, pues, bueno. Sí, Claro. sí, hasta los proyectos que les iba bien fracasaban, Mm. ¿cachai? O sea, creo que, no sé. Y sí, pues, entonces entró, yo creo que la idea de que la música fuera más masiva. ¿Y ustedes hacen como una sociedad de producción? Como... Empezamos, es que puta, nos hicimos amigos, pues. Ya, y fue natural. Fue natural, entonces ahí hicimos, primero hicimos un disco suyo. De hecho, bueno, ese yo creo que fue el disco como que partió. Hicimos un disco de Coco, después trabajé con la polola del Coco, que era la Javiera Parra en ese momento, y después, Disco que grabamos juntos. sí, pues, Quedó bueno ese disco. tiene canciones súper buenas. Sí. Y después de eso, en paralelo, empezamos a hacer Supernova. Claro, Con Supernova es post el disco del Coco que... el disco del Coco salió en el 98, 99, y salió con Frívola, que era el single principal, que le fue bien, súper bien. Pero Y eso no es Gloop, ¿cierto? eso es Eso... Gloop. Ah, ya. Tú estás hablando del disco del Coco como Gloop. Sí, Ya, perfecto. sí, Porque y nunca tuvo un disco solista. Sí, después. después. Ya. Pero, claro, y el 98, del 97 había quedado dando vuelta esta idea de Spice Girls, Ya. de hacer una de Spice Girls. Ese era como el referente como Como conceptual, así, conceptual. muy vago, Mm. Que porque obviamente había que hacerlo como uno podía hacerlo, ¿no? Bueno, bueno, y ahí nace el proyecto Supernova, que como que probablemente mucha gente piensa que tú ahí partiste, digamos. Como, esta weá así, siempre piensan que uno partió cuando te conocieron. claro, entonces, bueno, para eso es este programa, digo, para llegar hasta ese punto, digamos. Y Sí, yo ya ahí ya tenía un cierto... ya está ahí como surfeando la ola de la comunicación, el presupuesto, los estudios, las personas, los ingenieros, O sea, las ya llevaba expectativas. 6 años, pues, weón, y con proyectos a los que les había ido más o menos bien. Los cristianos les había ido bien, tenían esa canción que les había ido bien. Con Shogun también me fue bien en su forma, Ujú. Sí, po. porque el disco salió súper como bien recibido. Claro, tiene súper buenas críticas, funciona. Y se lo vendí a la EMI, porque lo hicimos independiente y se lo vendí a la EMI, que para mí en ese momento era un triunfo. Tremendo. Fue un error igual, creo yo. Bueno, no sé, pero se lo vendimos a la EMI, todavía es de ellos, y por eso que el único disco que no estaba arriba, weón. Y Ya, pero en ese momento no tenías la suficiente visión como para haberlo apreciado de la manera en que lo ves ahora, digamos. Si pudieras recomprarte ese máster, ¿tú lo harías? sí, obvio. Ya. Sí, para que sea mío. No sé, o sea, tampoco voy a decir que me importa mucho, pero sí, mejor que fuera mío, junto con los otros.
Y no está editado en ninguna parte. Ni lo piensan reeditar, nada. Puta, ¿Qué defecto más grande ese de las compañías grandes, eh? De no querer... ¿Por qué no descatalogan y hacen un fair play con los artistas, ¿cachai? Hay varios en ese problema, sí, pues el mismo Cabezas con Resplandor. claro. Bueno, es un problema particular de la EMI, que en el fondo que hoy es de Universal, en el fondo, que como que tiene bloqueado ese tiempo, digamos. Claro, claro. Bueno, yo me imagino que la gente que escucha tu programa es gente como del mundo de esto que entienden un poco de lo que estamos hablando. Supongo, y si pero- no tendrán que googlear. pero los masters son propiedad del que los paga Sí. o del que pone las condiciones físicas para que existan. Y en ese momento cuando la EMI te compra este máster Hay canciones que no son de ellos. de Shogun, de ese mismo disco. Del de los cristianos hay Ya. canciones que no son de ellos. Las que nosotros habíamos grabado antes en el estudio por nuestra cuenta, que están en el disco sin ningún cambio, son canciones nuestras. Mira. Nunca hubo un contrato de sesión. Así que eso es todo un conflicto. Porque no todas las canciones del disco fueron pagadas por... ¿Y se está llegando a alguna solución? Deberíamos llegar a alguna. Ya. No creo. No creo, pues, si al final... ¿Y no existe la posibilidad de regrabarse o de...? No. O Qué sea, lata, ¿no? ¿Qué regrabación, No weón? sé, yo no idea. Hay gente que hace eso. Hay gente que hace eso, sí. Sí, porque ya no. No, yo no haría eso. No creo en eso. Así como paréntesis de ese tema, no entiendo por qué los sellos no entienden que igual van a ganar si no tienen nada que perder. ¿Cachai? ¿Por qué no los publican? Porque igual alguien va a tocar play en esa. Es curioso porque yo, weón, le pedí a Universal, en ese momento está Cristian Rodríguez. Tuve harto rato hablando con él para intentar hacer posible que pusieran un poquito de plata para remasterizarlo. De hecho, lo Sí. conversamos. Sí, lo cotizamos, de hecho, sí. Y como son hartos tracks, iba a ser caro, pero seguramente íbamos a llegar a un acuerdo igual, ¿cachai? Resulta que no tenían plata. No tenían plata. O sea, no tienen plata para desarrollo acá, claro. O sea, tienen plata para pagarle 2 millones a una radio de internet, pues, para que ayuden a poner a Claro. sus artistas. Como anécdota te digo, yo por ejemplo, el primer y segundo disco de Electrodomésticos, que no estaba en catálogo, ¿Mm? yo fui a donde Carlos y le dije, Carlos, yo te masterizo gratis esos discos para que la EMI los reedite. Y él convenció a la EMI de que no tenían que hacer nada. Y así fue como que salieron esos discos reeditados. Imagínate. Si no, no hubiesen salido. Y Carlos ganando, weón, nada. No, nadie ganó nada. No. Pero por lo menos, Están. hoy día tú pones play y buscas en Electrodoméstico en Spotify y están. ¿Cachai? Si no, no hubiesen estado. Claro. Y también necesitaban un upgrade de Sí, pues. sonoridad, porque Sí, si claro. no competían, ¿cachai? Estaba como muy... Y esos discos estaban sanos, o sea, estaban bien hechos, entonces no Sí, pues. era tanto tampoco lo que había que hacer, ¿cachai? Había que actualizarlo nomás el sonido. Qué buena que lo masterizaste, weón. Bueno, podemos hacer eso con otros proyectos, que es interesante porque a mí me interesa también la recatalogación, lo encuentro que es útil, ¿cachai? Sí, pues, bueno, sin duda. Y es útil desde el punto de vista cultural, no económico necesariamente, ¿cachai? O sea, no creo que nadie de los que están metidos en la música, bueno, quizá ahora con toda la web urbana sí, pero En YouTube está Shogun, ¿cierto? en YouTube Sí. alguien lo subió algún fan. Ya. ¿Y tú lo bajáis después así? No, te da lo mismo eso. Me da lo mismo. Sí, porque la piratería igual bacán, yo encuentro. ¿Qué importa a mí lo que haga la gente con Sí, la pues. música? Claro, porque hay otros que se ponen más quisquillosos y dicen, oye, pero esos plays generan algo y ¿a dónde va esa plata? No sé. Bueno, así ya como ¿Qué una- plata, weón? Sí. ¿Qué plata? Bueno, nos fuimos un poco, pero volvamos. Hace este disco de Supernova y viene como el boom. Así como que... Pero ahí yo ya estaba con mucho trabajo. O sea, ya estaba trabajando con la Javiera Parra, con Sí. con Gloop. La época dorada de la industria El chilena. final. El final, El final. claro. Y entonces, y ahí ya no paró más. O sea, ya no había parado más. Como esto partió en el 90. Ah, Hombre de Atlántida también lo hice, el 97, Ya. 98. Mm. Que es loco porque no son tantos discos. Rever, Rever, sí, la... la Katy, Sí, que en esa época se había salido Mal Corazón, o no sé cómo era, lo habían acabado y estaba Rever, que era como una reinvención. Eso también fue parte de las primeras cosas que hice. ya, pero igual son hartos, o sea, no son tantos, pero igual son más o menos todos familiares. Supernova es como bueno, Gloop y Supernova. Supernova, sí. Po. Como que- Ese fue, pero fue a propósito y fue distinto, fue bacán hacerlo. Yo alguna vez te dije, o sea, para mí
es de los discos que más me interesa, o sea, no, que los que creo que los más choros que hice como productor, digamos. Sí, Sí. súper desafiante. De hecho, yo no me quise sumar. Sí, pues, para que la gente sepa, nosotros llamamos a Chalo, Estúpidamente no me quise sumar. llamamos a Chalo, pero no pudo en ese momento. Y Pero nos quejamos. era una mezcla de dos cosas. Una cosa era también el exceso de trabajo que tenía Sí. y de oportunidades. Mm. Y que, Sí, pues estaba trabajando con Los Prisioneros en esa época. claro, no sé, Estaba trabajando en el Estudio del Sur como Petinelli, management, ¿cachai? no sé, sí. Habían como mucha oportunidad. Entonces, y por otro lado, la arrogancia natural del estar tan bien, ¿cachai? Que yo te lo he dicho un montón de veces en público y en privado, que me equivoqué rotundamente al decirte que no, porque me vendría muy bien Yo creo que no. Yo creo que me no. hubiese venido súper bien ese disco a mí, porque también hubiese, creo yo que tu visión con el Coco de generar como este nuevo pop en la industria Ah, y como sacar la pagada como sectaria, ¿cachai? Como que nadie se hubiese imaginado que un productor de Shogun hubiese producido. Es como cuando Trent Reznor produce la música de Disney, ¿cachai? No sé. Y, puta, yo creo que la gracia, weón, de y todo esto es que en el fondo nunca había, quizá ahora es distinto, insisto, no sé, sí, quizá, sí, yo creo que es distinto igual. pero hasta ese momento la industria no existía y sí, yo creo que sigue sin existir, weón. Sí. Entonces, no acá, ¿cachai? Al menos en Chile no. No, Claro. entonces tampoco era como que estuviéramos ¿qué? O sea, traicionando, weón, ¿A quién? a los 100 weones que en esa época se vestían de una forma y que no les gustaba. Claro, Cuando pero salió Supernova fue un colapso de mala onda. a ti te llegó mala onda en A muchos mí, a aspectos. mí me da lo mismo, siempre me ha dado lo mismo y como que me trato de protegerme y no Mm. un día me decía, pero tú igual veis Instagram, no veo ni una weá. O sea, no, como que en una época sí, me acuerdo, como el 99, el 2000, cuando empezó Internet. Ahí trataste de entender todo. Ahí traté como de entender la weá, pero cuando justo vino esa weá, yo nunca más, weón, me empecé como no sé, weón, traté de hacer una separación. Claro. Y fue muy mala onda, pues, weón. Pero, Pero no había redes sociales, pero pero llegaban mails. claro. Llegaban mails tirando mierda, yo me acuerdo. Esa cuestión, ¿a qué le atribuís tú como a esta especie como de caudillismo rockero chileno que todavía quizás existe, como de que la gente no tiene permiso de hacer lo que ella quiere? Porque, paréntesis, yo tuve un sello independiente que se llamó Mutante Disco y lo primero que hice, una de las primeras cosas que hice fue sacar el disco de Pedro Subercaso y compañía, de CHC, Ujú, y yo era, comillas, semi conocido por haber hecho discos de rap en Chile, de ujú. La Pose Latina, la, ¿La pose la tienes tú? sí, ¿Cuál? la nueva religión. No el más famoso lo hizo Joaquín con un gringo. Sí, pues, pero antes de eso, ¿no? Después, Ah, después. cuando Hernán ya se había peleado con todo. Ah, ok. Sí. Y no sé, tres, cuatro discos de música como entre funk y rap. Y cuando saco Sí, yo, pues tú eres de la familia chilenita del funk. claro, Para mí tú eres eso, porque estabas ahí con los tetas, con los sí, chanchos, el maquiza. prejuicio de los bandos, digamos. Sí, Y, pues. y yo saco este disco de CHC, que para mí me parecía alucinante que gente de... Y estaba el Vicente también ahí, ¿no? Era colaborador. Ya, ok. Él como que grabó el disco. Ya, ya. Y me llamaban por teléfono, me acuerdo. Raperos, para amenazarme. ¿Cachai? Como, oye, hermano, weón, no eres real, ¿cachai? ¿Por qué estáis apoyando este disco? Esos locos no necesitan apoyo. El rap no es de ahí, el rap es de la calle, se lo robaron. Devuelvo. Y yo así, bueno, yo hago lo que quiero, la música que hacen me gusta, los cabros me caen bien. Mm, Puta, no tiene nada de dramático ni de insano lo que estamos haciendo. O sea, como, ¿por qué mm. crees tú que tenéis derecho a decirme eso? Y ahí como que es el comienzo de esta como biodiversidad que hoy día ya es como saludable, creo yo, en gran parte, en gran medida, pero que se demoró como veintitantos años en pasar, digamos. Mm. Y, No, en esa época no era así, pues, bueno. pero yo creo que tú fuiste el primero que quiebra eso. Como que, bueno, quizás el primero fue Jorge González cuando hizo Corazones, como que descolocó a todo el mundo. Sí. Y Puta, no sé si fue tan consciente. Yo creo que era lo que había que hacer, ¿no? Pues, bueno, si esa weá generó eso, sí, fu- colateral, digamos. fue colateral, claro. El objetivo era, o sea, si es por eso la idea de hacer
ese proyecto ya era la idea. Ya era lo suficientemente... Esa es como... Tiene que ver un poco con mi teoría que a mí siempre me preguntan que cómo son los Vázquez, por ejemplo. Yo le digo, los Vázquez son más punk que cualquier punk. Y tocan ranchera, ¿cachai? Como que tiene como una lógica como... Pero tienen un bus. Sí. No son tan punk. No, pero pensamiento, digamos, como Sí, de sí. forma. Yo creo que ahí estaba tu cue, tu pitch de la idea, ¿cachai? Como era mucho más transgresor hacer eso que hacer un disco de punk. A eso me refiero, ¿cachai? En ese momento sí, pues. Claro, y eso generó esas críticas y eso hostilidad, ¿cachai? De las cuales yo me incluyo porque yo tampoco lo entendí en ese momento. Y ahora lo veo 20 años después en retrospectiva y digo, puta, sí, po, era eso lo que había que hacer. Ahora, si lo pensáis para atrás, cuando yo grabé Chancho en Piedra, Perros más Carlauchas, pasó un poco lo mismo. Sí, yo creo que ese disco Y con era Tiro de eso. Gracia pasó lo mismo también. Y con Maquisa. Claro, como, sí, son retornados, sí, son como raperos cuicos. Es una cuestión como una condición cultural que hay en Chile, sociocultural, de pretender que la gente tiene que como que estar siempre en el mismo carril, siempre con la misma idea, con el mismo discurso, jamás se tiene que salir del... Y como que toda esta moralina está en todas partes. A ti nunca te ha importado demasiado, yo sé, ¿cachai? Yo la estoy tratando de contextualizar para que se entienda que hoy es mucho más fácil transitar. O sea, como que también todavía quedan algunos resabios. O sea, si saliste en una teleserie no podés cantar una canción, o sea, porque no eres músico. O cosas así. Yo te diría que yo creo que en los últimos 5 o 10 años, pero sobre todo en los últimos 5, ha habido cismas importantes. Sí, yo en una época pensaba que, por ejemplo, alguien que provenía de la televisión nunca iba a tener el ethos de alguien que venía de la música. Y veía unas estadísticas hace unos días que me mandaron de las canciones más tocadas en Chile y más, no sé, reproducidas, no sé, pero que más habían generado derechos no solo digitales. Y salvo Jepe, que tenía 2, la Fran, que tenía 2, las otras 20 y tantas eran canciones de figuras salidas de televisión. Llámese Cami, Denis Rosenthal, Paloma Mami. Y entiendo que han hecho una carrera muy extensa fuera de la televisión, pero tuvieron un primer portal ahí, Claro. una base estructural chiquitita. Sí, pues a la Denise Rosenthal Mon Laferte. le costó mucho. Como que primero hay una conexión con la televisión y un entendimiento, porque probablemente a Javier Amena o a Francisco Valenzuela todavía la gente como las confunde probablemente. Salvo que salgan en la tele, ¿cachai? Porque ahí como que queda claro, ¿cachai? Claro, Como que claro, no. pero claro, la forma de identificarse de todos esos músicos es distinta. Eso da muestras claras que en el fondo la cultura en Chile no vive en esta élite en la que vivimos nosotros probablemente, sino que vive en la cultura popular, digamos, vive en el... Sí, y es bacán también ver que casi todas las figuras relevantes de Chile en la música hoy son mujeres, como te digo. Oye, y después, bueno, viene esta debacle de los sellos, que yo la viví igual que tú, y... Había 2 canciones en los Bunkers también, ahora que me acuerdo. Los Bunkers y Jepe. Buena. Nos fuimos a negro, ¿cierto? Entre el 2000 y el 2005, en cuanto a clientes y en cuanto al motor de esa clientela que eran los sellos, Sí. Warner, EMI, Sony, y se hace con un apagón. Sí, a mí me duró un poco más todo, porque el 2000 después hicimos Stereo 3, y el 2001 hicimos Supernova 2, y el 2001-2002 hicimos Goofy, pero nosotros ya estábamos buscando sellos afuera. Claro, Goofy lo hicimos en Sony México. ahí quería ir, porque tú tempranamente como que sales y empiezas como a explorar México, Argentina, Sí, pero Perú, yo no te diría sé. que a mí lo que más me ha interesado siempre ha sido desarrollar proyectos con los que de alguna forma esté relacionado un poco más allá que como productor. O sea, creo que eso es lo que más me interesa. O sea, a mí me cuesta producir discos de todo el mundo. ¿Cachai? Yo no me avengo mucho con esa sensación. Nunca he buscado ser productor, nunca he buscado tener un estudio, weón, con estas cosas que tú tenís, weón. O sea, no tengo nada. Mi vida no está metida en los estudios de grabación ni nada de eso, ¿cachai? A pesar de que paso ahí, digamos. Pero es que son tipos de producción que podríamos algún claro, día poder hablar de eso, pero pero a lo que voy es a que para mí
Lo que pasó con Supernova o con Stereo 3 es que era, ¿cómo decirlo? Era la materialización de una idea artística propia, ¿cachai? No era un proyecto para alguien. Claro. No era como que venga alguien, ¿cachai? Entonces, creo que eso es más motivante que nada, ¿cachai? Claro, o sea, a ti no te llamó un sello y te dijo, oye, necesito que canten No, estas tres era niñitas. un proyecto que hicimos nosotros de motu propio, o motu, no sé cómo se dice, y las canciones eran nuestras y eso, ¿cachai? Claro, como la idea original, el campamento y toda No teníamos la plata para poder financiarlo, aunque en realidad podríamos haberlo hecho, weón, grabado en mi estudio, weón. Claro. No era tanto la diferencia. Y de hecho, de Stereo 3 lo mezclamos en el estudio del Caco, en el estudio del Sur que estaba acá, el que administráis tú, y después de eso, weón, lo terminamos igual en mi estudio. ¿Cachai? Claro. Pero no sabíamos, pero recién en ese momento uno estaba empezando a cachar que se podía hacer. Yo igual lo hacía con Shogun, como que yo hacía mis discos ahí. Claro, pero con los discos importantes como que no te atrevías. No en me el fondo. atrevía, no me Claro. atrevía. De hecho, el de Supernova estuvo como... Había maquetas hechas en Pro Tools. Yo tenía 16 pistas, pues, weón. Eso era lo máximo que podían andar, ¿cachai? Y entre medio ocurrieron otras cosas como raras, como Lucho Jara, por ejemplo. Es que en un momento, claro, me llama Universal, justo en esa época, cuando terminamos de trabajar con Coco, me llama Universal, Pato Ryan, y me ofrece trabajar con Lucho Jara, y yo dije, bueno, qué entretenido, un desafío, pero no tengo idea. Y en ese momento estaba haciendo como producciones de músicas de películas y cosas ¿Lucho así. Jara ya era de televisión en ese entonces? Lucho Jara siempre ha sido de televisión. Ah, ya. Lucho Jara partió en los 80 en la televisión. Era un Clan actor, infantil, así. y era un actor en TVN, Claro. no sé, en teleseries, ¿cachai? Lucho Jara siempre fue de la televisión, después animaba Cuánto da el show en los 90. Ya, pero esa era, igual era como otra jugada más avesada todavía tuya, digamos, como... Es que ahí fue que llamé a Daniel Guerrero, con el que teníamos muy buena onda, e hicimos otro estudio. Sí, E hicimos Canguro, el estudio ese que estaba ahí. Y fue al muy, lado de mi casa. al lado de tu casa en Pedro del Día 800. Y eso fue muy entretenido ese estudio, weón. Fueron 5 o 6 años de risa. Yo creo que nunca me cagué tanto la risa como con ustedes ahí esas noches ahí en ese estudio. Risa, 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 Y, risa. Ah. y era como el comienzo de la independencia, pero seria, pero divertida en el fondo. Como seria como para Sí, trabajos serios, pero situación yo tengo, weón, divertida. en la memoria, weón, un sábado que estábamos ahí con Daniel caminando hasta la Fuente Alemana, que está ahí mismo, y yo le decía, mira, Daniel, hagamos este disco del Lucho, como vamos, y grabemos y mezclemos nosotros. No vayamos y compremos equipos con esta plata. Nos dejemos un poquito de plata, que se llama nosotros, pero compremos equipos, weón. Y hagamos un estudio, y pues después podemos tener un sello, ¿sí? Pero Vistámonos, digamos. terminamos la weá nosotros mismos, Mm. a ver qué pasa. Y Daniel compró, pues, weón. Y eso hicimos, pues, weón. Y después montamos estudio y funcionó un tiempo. Sí, Fue Kudai. claro. Después hicimos un disco, no sé si fue antes o después, con Daniel Guerrero. Hicimos el disco solista de Daniel el segundo, pues, donde viene Matas Corazón. Sí, tremenda canción esa. Mm. Cuerda. Lo grabamos ahí, pues, weón. Salvo unas cositas que grabamos en el estudio del sur. Y Ujú. después lo mezclamos, no me acuerdo cómo. No me acuerdo si lo mezclé yo, en realidad, pero creo que sí. Creo que sí. Creo que sí. Sí. Me gustó trabajar ese disco. Aparte, le tengo mucho cariño al Daniel. Yo venía todavía con el resabio rockero de estar como al lado de la vereda, y la primera vez que sentí como una sensación como de agrado natural con una persona del mundo de la balada, del pop, de radio Corazón, Pudahuel, fue con Daniel Guerrero. Y ahí me di cuenta que había sido ignorante hasta ese momento. Pero era la ¿cachai? época que tú estabas trabajando en esa época con CHC y todo eso, pues fue la misma época, los monos. Claro, yo todavía venía con una especie Pero te estaba ahí como abriendo, yo creo. Es que estaba madurando también, pues, Claro. y llevaba mucho rato siendo el mismo en la misma situación, ¿cachai? Mm. Piensa tú que yo entré al estudio y estaba en Los Pequeños Vicios, La Ley haciendo demos, y terminé La Ley considerado como alternativo, y terminé en Estudio del Sur siempre como que yo nunca me vinculé a los proyectos como más pop finalmente, ¿cachai? Fue quizás el de La Javiera y el Daniel Guerrero, los discos que abrieron un poco eso, ¿cachai? Claro. Para mí, digamos. Y quizás nunca ha sido tanto así tampoco, ¿ah? Hasta el día de hoy probablemente no tengo como un linaje tan pop en mi carrera, ¿cachai? Como que esa gente no me ha visto, yo he sido invisible para esa gente.
Que hay pop y pop también. O sea, yo tampoco he estado relacionado con proyectos pop con todos. Yo creo que yo me relacioné más con algunos proyectos pop que tenían o sea, me llegó de todo y me sigue llegando de todo, pero yo me creo que con lo que más empatizo espiritualmente es con cosas que tienen un poco más son un poco más alternativos. Así, Sí. más- El disco Javier Amena, ponte tú el primero, el esquema juvenil, ¿qué año es? Ese disco salió el 2006, pero se empezó a hacer el 2004. Ya. Justamente en este contexto de tener este estudio con Daniel, y yo ya venía, como te dije, desde un comienzo desarrollando proyectos por los que me inclinaba, como por ejemplo El Hombre de Atlántida, Lunin Caelo, ¿cachai? Que eran proyectos como después Shogun, Mal Corazón, el segundo disco de Mal Corazón, Abismo. Ese también fue hecho como en esa lógica como de apadrinar esos proyectos. Sí, ¿cachai? po. Y lo de la Javiera fue parecido. Como que fue, o sea, puta, yo entro aquí y había dos productores en ese momento. Estaba Gabriel Viglenzoni y yo. Y después yo terminé haciendo todo el disco porque Gabriel no tenía tiempo. Y como que yo mismo le dije a la Javiera, bueno, déjame hacerlo a mí. Mira, no sabía eso. Ese dato está bueno. Sí, po. Gabriel. Gab- Gabriel había partido haciendo una parte como más electrónica del disco. Y yo originalmente asumí la parte más acústica, que eran, no sé, pues Sol de Invierno, Esquema Juvenil, la canción, la otra que es Adolescente, Ujú. no sé cómo se llama. Y Cámara de, lenta. y de ahí hiciste sistemáticamente, Es que después hice una alianza con la Javiera. ya, hiciste varios discos ahí. Hicimos tres. Ya. En la misma figura de ser socios. Socio en todo sentido, digamos. No en el sentido autoral, sino en el sentido fonográfico. Ya. Después ya se fue Y, ordenando más. Después recuperamos un disco que estaba perdido, que era un disco que había grabado ella. y la conciencia como de industria, como discográfica, ¿influyó en generar estos como contenidos como conscientes, ordenados? Yo siempre he visto que, o sea, el orden para mí es fundamental en ese sentido, weón, pero no sé si tiene que ver con la industria, es como una weá como de respeto por tu obra, ¿no? Ya, Si hiciste unos demos, weón, no los publiquís, pero tenlos ordenados. ya. Y, y no sé por qué te dije eso, weón, No, pero es que me refiero a que tú... es que para mí no hay industria, weón. Para mí no hay industria, para mí es como un respeto por tu catálogo, ¿no? Ya, o sea, nació de ti, no vino, nadie te exigió ese orden ni esa estructura. Es una estructura que tú hiciste desde el comienzo, en el fondo. Sabiendo que igual era súper independiente, pues, weón. Si Sí, igual ese proyecto era... Y sigue siendo alternativo, como decís tú, weón, hay gente que todavía confunde a la Fran con la Javiera, o al Jepe con Fernando Milagros, ¿cachai? O el a mí me Pedro. pasó una vez en un avión. Subí a un avión con la Fran y una niña le dijo, Javier Amena, ¿me puedes dar un autógrafo? Claro, ¿cachai? Pasan weas así. Weas que acá a mí no le van a pasar, ¿cachai? No, claro, Aunque yo nunca he cachado bien su música, porque, bueno, estoy en una etapa en la que ya no cacho nada. ya. Bueno, de ahí pasaron miles de cosas más y has hecho de todo tipo de discos, generalmente de una legión más o menos alternativa. Podemos nombrar a Jepe, a Marineros, a Camila Moreno, varias cosas de Camila Moreno, hasta el día de hoy creo, Mm. no sé. Sí. Eh, Es con la Camila nos hicimos amigos. claro, Mm. Pedro Piedra, Pero tengo que ir a su casa ahora, de hecho. ¿qué más? ¿Qué, ¿Qué otras cosas hay detrás de eso? Porque tú también hay una parte que probablemente la gente no conoce tuya. Tú haces música para audiovisuales, has hecho música para comerciales, No para tanto. O sea, series. sí, soy socio de los Miranda y Tobar, pero Pero más que nada como consultor, como consultor estético. O sea, es como, ¿qué opináis tú, Cristian, de esto? sí, desde eso hasta, puta, no sé, en alguna época era tocar todas las weas, pues, weón, hacer así. Es que para mí igual es fácil eso, pues, weón. Ya, como... O sea, hacer sonar algo es súper fácil, pues, weón. Agarrar la wea, tocáis tú todo, weón, y buscáis unos loops, y si la wea sonar en una hora, ya tenéis una wea sonando Esa es una destreza como un jingle. adquirida, como de... que tiene como un método de la publicidad, en el fondo, que es como... Es un método que, no sé, weón, de alguna parte se fue. ¿Y trabajaste formalmente en publicidad? Ponte tú para el Caco, para otras personas, así como... No, siempre he sido más, bueno, con Miranda y Tobar, po, pero con Miranda y Tobar siempre han tenido ese perfil como que hacen publicidad, pero también hacen las instalaciones, weón, de lo que hicimos para la Expo Milán. Ya. ¿Cachai? O no sé, po, para un aeropuerto, weón, en Timbuktu. O hay que hacer no sé, una cuestión para el cambio de mando del año 2000, entonces está Bachelet y llaman a Nicanor Parr y ahí está. ¿Cachai? Son
cosas Estaba así. haciendo también, me acordé del ¿cómo se llama? Ahora para Dubái, por ejemplo. Ya. Como que igual tenéis como una pata en la cultura como un poco más macro Un poquitito, pero tampoco ha sido algo que yo haya buscado. Yo creo que eso ha llegado más por el lado de ellos. por la amistad con los... Con Miranda y todo eso, sí. Yo tuve la oportunidad de trabajar con ellos hace poco en un proyecto Sí, X. pues, hicieron acá, ¿no? Sí, y Hicieron lo de Gatti. son bien... Me gusta cómo funcionan ellos. Tienen como una cuestión como de... Sí, yo escuché esas mezclas. Sí. Sí, Opiné en la sombra. sí, pues como siempre, po. Tienen como... No sé cómo explicarlo. Son como analíticos, son como... Tienen como una apreciación musical y sonora bien especial. Sí, Y siempre entregan un contenido de calidad y como que tiene como un honor, así como un garbo sí, es especial. muy noble el sonido que llegan. Y ellos también son así como en la vida normal, ¿cachai? Mm. Como que no están apurados, o al menos no parecen apurados, ¿cachai? No, como que no están contaminados, nunca lograron estar contaminados con la publicidad, creo yo. No, no, eso es lo choro. Es una Como, virtud eso igual. sí, bueno, es que pasó que esa empresa creció, ¿cachai? Y la empresa es una empresa también, pues, y hay un productor ejecutivo que se dedica a hacer cosas que ellos ni saben, Claro. ¿cachai? Y todavía siguen en esa dinámica? Sí. Ya, o sea, Dejamos la casa que teníamos, donde sí. está el último estudio que tuve. Esa casa fue un tiempo virtuoso para ti también, ¿o no? Hicimos hartas cosas, pero ¿sabéis qué? Los últimos 6 años no fue tanto lo que hice ahí. Como que estuve hasta el 2014 haciendo harto. Ya, esa parte es lo último que me interesa preguntarte. Es como el estado actual Sí. y dónde empieza ese fade out y ese apagón, porque hartas veces nos hemos juntado a almorzar, tomar café, qué sé yo, Mm. y tú siempre me has dicho, ya, no quiero producir más, no quiero producir más. No. Bueno, nunca he querido producir más. O sea, el otro día, en mi recuento de estos de pandemia, Sí, puta, encontré una entrevista del año 2005. ya. Y decíais lo mismo. O sea, bueno, no me veo a los 40 años produciendo discos. Y es como cuando yo digo que no quiero grabar más, que al final igual sigo grabando. Pero... Puta, uno lo hace porque te llaman también, pues. ¿Y qué pasó? O sea, ¿te aburriste? ¿Te gustó estar solo? Puta, yo creo que ¿Estáis desde otra parte? Has sido productor ejecutivo de uno, muchos discos también. uno crece también, pues. Entonces Claro, uno como que ya hay cosas que no te pueden ser igual que cuando tenías 20. claro. Yo creo que es eso. Claro, yo creo que después mira, yo saqué discos con Shogun más o menos regularmente hasta el año 2004, porque estuve trabajando mucho del 94 hasta ese año, yo creo que fueron 10 años. Entonces saqué el disco negro en el 96, el 98 salió Demonio, el 99 salió Alma, el 2000 saqué un disco raro, ese de cuatro pintados, ¿te acordás? Igual lo saqué por fuera. 2002 saqué otro disco como... ¿La rata? ¿Cuánto? el 2004 saqué La Rata. Ya. Y en esa época empecé a trabajar con la Javiera Mena. Y me volqué bastante creativamente a darle fuerza a esos discos, sobre todo los dos primeros. Ujú. Entonces me volqué mucho de eso. Y aparte de trabajar con Daniel Guerrero, que en esa época teníamos la sociedad de Sacanguro y hacíamos muchas cosas. Entonces fue, Se fue- fue apagando un poco. no, se transmutó y empecé a trabajar en la energía. O sea, como que mi energía creativa se fue a esos proyectos. Claro. ¿Cachai? Demandaba mucho tiempo, etcétera. O sea, todo mi tiempo disponible en el que había energía creativa fue para hacer eso. Yo creo que el segundo disco de la Javiera Mena es muy así. Mm. Yo me acuerdo mucho tiempo, o sea, bueno, obviamente, bueno, es un disco de ella, Ujú. pero Invertiste hubo mucho tiempo en el fondo. mucha energía, mucha energía. Pero tampoco es tan poco prolífico después, porque No, con Jepe he hecho un montón de cosas, por ejemplo, sí, po. con Camila Moreno, varias cosas. Sí, y es que yo creo que el punto de inflexión fue el 2015, bueno, el 2015, que fue, bueno, ahí salió el último disco de la Javiera, ahí me separé, me separé. Yo tenía una relación que duró 10 años, me separé. Y en esa época llegó a ir Tu mi hija. hija a mi casa, que siempre nos habíamos visto, o sea, siempre nos hemos visto toda la vida, pues, pero después se fue a ir a mi casa. Y empezó otro momento, pues, bueno, Como una post-paternidad. muy entretenido. Mm. Y en ese momento también conocí a la Begoña Ortúzar y armamos Tormenta. Y después de eso mismo, que ella es artista, me generó como
me despertó la idea de hacer otros proyectos también, ¿cachai? Claro. Como Estudio Negro. Estudio Negro en todas sus variantes, que es mi productora, que no es más que una productora. Expliquémosle a la gente qué es lo que es Estudio Negro, porque yo creo que ese es como el estado actual tuyo, o sea, Sí, y que po. tiene varias patas. Claro, yo en un momento me salí de parar, paré de producir. Hubo un año que no produje nada, que fue el 2016, 2017. O sea, produje cosas, singles, ¿cachai? Un single de Fernando Milagro, un single del Jepe. Sí, se nos había olvidado nombrar a Fernando, sí. Sí, po. El 2000. Cabezas también, Ah, electrodomésticos. el 2013. Sí. Claro, es que el 2013 hice hartos discos, pero como la Nicole, Nicole como también. harto artista así, ¿cachai? Proyectos justamente que te llaman y de los que no eres parte de esos proyectos. Claro. O sea, como te llaman y tú, así como una especie como de servicio de producción, pero que para mí como que no es mi ideal tampoco. Ujú. Y el 2015 también, weón, conocí el psicoanálisis, el 2016. Y ese fue ya el cambio completo. Y ahí ya empecé, weón. Tú fuiste tratado por psicoanálisis, ¿a eso te Sí, refieres? weón. Ya. ¿Y ahí solucionaste cosas? No, pero fue muy entretenido conocer esa forma de pensar y saber que uno podía empezar a... O sea, sí, seguro. Pero empezaste a mover cosas, pues, weón, ¿cachai? O sea, y fue entretenido de empezar a relacionarme con... O sea, como te decía, weón, a mí producir discos nunca fue mi objetivo en la vida. Y en algún momento era lo que llenaba mi agenda por completo, ¿cachai? ¿Y te sentiste medio atrapado en un momento así, de esa dinámica? Como atrapado. Como que era mucho, tu ser estaba como en última prioridad, de alguna manera. No me sentía así tan conscientemente. Ya. Pero estaba ahí bien ocupado en el fondo. Sí, Y pero es que decidiste no estarlo de un momento y sentiste una sensación más agradable no sí, teniendo tanta ocupación de nuevo, ¿cachai? sí. Y lo otro que pasó el 2015 fue que fue la Expo Milán. Ujú. Yo creo que eso fue más heavy todavía, porque eso me forzó a no estar encerrado en el estudio. Y así como tú estuviste no sé cuántos años encerrado trabajando como, Ujú. ¿cachai? Como un minero. Como un minero, yo creo que yo también estuve un poco así desde el 98 hasta el 2015, Ya. 2014. Tu servicio militar, digamos, de producción. Sí, yo no salía, me jactaba, no ir de vacaciones, wea así, ¿cachai? De eso que uno come como el sándwich arriba de la consola, Sí, como... tener la Coca-Cola Light abierta y tomármela, weón, Sí, me 5 días acuerdo. después, tener varias Coca-Cola, etcétera. Claro, porque tenéis todo pendiente, todo arriba, y uno como que dice sí a todo, ¿no? Sí, y muchos proyectos siempre. Y cuando el 2015 como que... Yo creo que ese fue el primer cambio, weón. Como Antes de dejar cualquier cosa, antes un antes destape de de conciencia, separarme, claro. antes de dejar de ocupar mi tiempo en los discos de la Javier y todo eso, fue como eso, weón, como lo de Milán. Mm. Porque me forzó a salir del estudio, weón. Y empecé a ver las tardes, los atardeceres, las reuniones en la mañana en los cafés. Empezaste a disfrutar un poco de la vida fuera de la caja, digamos. Sí, weón. Y fue fantástico. Entonces ahí nunca pude volver. Entonces el estudio que tuvimos con Miranda Tobar, yo creo que duró del 2008 hasta el 2014 para mí. Además que en esa época empezó Fernando Herrera a ser mi socio y empezó a ocupar el estudio caleta, pues, weón. Entonces yo nunca estaba, entonces empecé a trabajar en café. Claro, Empecé a hacer todo en a café. soltar. Que tampoco nunca haya tenido mucha onda, como te digo. O sea, yo prefiero un sofá que un micrófono, weón. Mm. Sí, pues, lógico. Una alfombra que unos parlantes. Mm. Una lámpara que... Sí. ¿Cachai? Entonces, eso, como que en ese momento fue que me dediqué a otras cosas, pues, weón. Y ahí fue, como te digo, que armamos Tormenta, que para mí, si bien es un proyecto que no ha sacado nada todavía, o sea, sacó 5 canciones nomás, pero mi cabeza empezó a trabajar de otra forma, empecé a armar Estudio Negro, que es esta estructura que ya no, porque bueno, cuando te llaman y producido por Christian Jaime, Mucho. una mierda, weón. Entonces, weón, despersonalizar la weá, también tengo un socio, Fernando, ¿cachai? Y como que la weá empezó a crecer, pues, weón. Y entonces le pusimos este nombre y con la idea como de, no sé qué, weón. Como ordenarlo un poco, pero tampoco es como la idea como, weón, agarrar miles de trabajos, no se puede. Pero de ahí surgió Estudio Negro X, y ahí surgió Onyx, y Ethereal, y ahora otras cosas más. Que son como brazos de esta idea, De digamos. Estudio Negro, claro. Claro. Y nada, ahora hicimos un taller con el Pedro, weón. Se inscribieron más de 100 personas. ¿Ese taller era gratis? ¿No? Pagado. Mm. Buena. O sea, hay interés en el fondo.
puta, claro, la pandemia también como que... Y sintiendo como feedback desde otras energías, digamos, no necesariamente del propósito, lo voy a poner en un contexto aspiracional, pero no lo digo de forma negativa, de Sí, hacer sí. una obra, un disco que funcione, sino que también como colaborando, como ¿Sabéis que empujándola de otro lado. todo todo este proceso con posterior de- ha sido muy bueno para revisar muchas cosas que yo daba un poco por sentadas, ¿cachai? Y ya no hay nada por sentado. Mm. Entonces, eh, Las clases de la SCD, por ejemplo, también, conocer otra gente, otras realidades. claro, acepté hacer eso, que siempre me habían invitado, Sí, pues siempre decía que no. siempre decía que no, y un día como que en un ceviche, René Calderón me convenció de dar una charla, y ahí caché la potencialidad de eso, y por eso fue que surgió Estudio Negro X, Claro. que es un laboratorio de eso, ¿cachai? Mm. Para profundizar. Entre medio hice saturación con Cristóbal Carvajal. Sí, el taller de saturación. Hicimos 3 saturaciones. ¿Y funcionaron? ¿Lo pasaste bien? No, el primero no mucho porque era súper caro, ¿cachai? Llegó poca gente, digamos. No, llegó mucha gente, Y pero era muy terrible saber que esa gente había pagado 500.000 pesos por un taller de 3 días intenso, vivencial, presencial, donde pagaban comidas, qué sé yo, te todo. sentiste como mal haciéndolo. Me sentí mal haciéndolo. Entonces ahí fue como que recurría a otro modelo, a que lo pagara alguien, concretamente en este caso fue el SCE, y fue abierto. Claro. Y ahí fue como una otra dinámica. Después hicimos otro con escuelas de rock en Valparaíso. Y ahí también fue muy interesante. Y ahí ya Saturación yo creo que tuvo ese ciclo y vino Estudio Negro X. Y ahí inventamos con la Begoña Onyx. Claro. Se lo ofrecimos a Red Bull, que Red Bull me había pedido una experiencia por un día para su festival del 2018, que no lo compraron al final. Pero a nosotros nos dejó con la Begoña la sensación de que podíamos hacer algo más con eso. Claro, tenían hecho el proyecto, en el fondo. Entonces ahí fue que lo adaptamos y lo hicimos con el SSD de nuevo, mucho más barato, pero fue súper interesante hacerlo. Y ahí surgieron muchas más ideas. Y Mm. ahora Estudio Negro X está funcionando full. Estamos ahí trabajando, tenemos una productora ejecutiva, estamos viendo varios proyectos. Claro, es todo, no tiene como una forma como tan definida, sino que No, se va adaptando a la... Y también se puede producir, o sea, tú vas como derivando ahora, tú eres como el productor ejecutivo de esta idea y hay equipos de desarrollo. Ya no tenéis que hacer todo ni mover el pedal de la guitarra para conseguir algo, en el fondo, como que ya evolucionaste un poco. porque no estoy haciendo eso, po. O sea, Claro. si me toca hacer eso, tengo que meterme a conectar el... ¿Y te pasa eso hasta el día de hoy? Sí, bueno, ahora estamos en el disco Marinero. Bueno, cuando uno hace un disco, Pero lo haces con otra energía ahora, porque en el fondo ya lograste abrir ese tiempo, esa cancha, elegirla, tomarla, moverla. Más encima de la pandemia, lo hablamos antes de, de- mm, de grabar, mm, te empuja a una soledad que ya no hay vuelta atrás, digamos, como... Y aparte que tú eras mm. así naturalmente antes, ¿cachai? Sí, yo nunca he sido muy gregario. Yo no podría estar, por ejemplo, en este estudio. Tener mi oficina en este estudio. Como no podría haberla tenido en Triana, Claro. tampoco podría haberla tenido donde el Claro, Caco. De esa es hecho, una forma de ser. El Caco te invitó muchas veces a trabajar con él, supongo. o sea, Hacerte cargo, desarrollar, ¿cachai? sí, pues bueno. Claro. Pero, Pero este es el comienzo de tu sociabilización, de alguna manera, como... sí, pero pero yo lo veo como una sociabilización, como dices tú, no tan vinculada al mundo de la producción musical, weón. Porque Ya. Tiene que ver más con el mundo de la es que idea y del como, desarrollo. sí, parece, weón. O sea, Sí, yo me siento mucho más a gusto ahí. claro. Es que yo creo que llega ese momento, o sea, Mm. quizá esta misma conversación es parte de eso, ¿no? Seguro, ¿Cachai? Como seguro. yo soy capaz de gastar emocionalmente más tiempo O sea, en una imagínate, Chalo, conversación. cuando yo te conocía, Ujú. No era así, ¿qué posibilidad había de que estuvierais haciendo esto? ninguna, claro. Ninguna, claro. Claro, pero son cosas que van con el tiempo y son epifanías y que a veces son menos conscientes de lo que uno cree. Seguro, po, weón. O sea, Y parten de una separación, de un psicoanálisis o de un viaje o de... bueno, para mí, como te digo, el 2015 fue fundamental en ese sentido. Uno, porque tuve más tiempo. Dos, porque ciertos esquemas que uno se Claro. plantea como que se desarman. Tres, porque conocí otras cosas, pues, weón. De hecho, mi epifanía, si es que la puedo comparar con la tuya, ¿Mm? partió en el exceso de lo gregario.
sea, hubo un momento en Triana En Triana. que yo colapsé. Sí, me acuerdo, weón. Y, Era insufrible hablar con Chalo en esa época. y estaba Te completamente... retaba, weón. No, estresado completamente y desfinanciado. Sentía que pedaleaba solo. Era como que todo lo que había soñado ya no lo quería, ¿cachai? Claro. Y ahí, bueno, vuelve de nuevo Carlos Cabeza a aparecer. Carlos me ayudó. Po. Carlos me vio angustiado y Que es un gurú. me invitó a su casa y me dijo, weón, ¿por qué no te venís un tiempo acá a trabajar solo, weón, y encontráis Me acuerdo. tu destino? Y yo, ya grande, peludo, con hijo y todo, todavía volví a empezar y volví a empezar. Y así. Y yo creo que ese switch es el que estoy gozando hoy día, digamos, como Sí. esa visión. Sí. Y aún no termino. Tú sabes bien que todavía no termino. Yo me voy a ir ¿Tú probablemente. estás lejos de terminar? Pues Chalo. Claro, no, pero me refiero como el camino lo estoy como... Es como un embudo grande que se ha ido achicando, 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 achicando y ahora tengo casi el control completo de todas las situaciones. Casi, todavía me faltan algunas. ¿Cachai? Pero no es tan bueno tener el control. No, sí, está bien. Igual me gusta que se me chasconee un poco la agenda, pero estoy adicto a esta soledad, weón, igual que tú. O sea, no, bueno, tú has estado gran parte de esta pandemia fuera de Santiago. Y como que ya no querís volver más a Santiago. Y cuando venía a Santiago sentís como... No, o sea, es que está mi hija acá y me encanta verla, comer, weón, Claro. y conversar. Pero y pedir se transforma en un comida. panorama en el fondo. Sí, pero también disfruto mi casa solo, pues, weón. Así como tengo una especie de espacio, no sé, un poco más chico que esto. Un poquito más chico. Y, o sea, Tenía un teclado MIDI, un computador, chao. tengo el Monopoly, weón. ¿Tiene parlante? No. No, de hecho, siempre le pregunto al Chalo, oye, weón, presta. No, no presta. ¿Cachai uno? Y por supuesto que no. Nunca te los compráis. No los necesitáis. Po. No, Fernando me regaló antes de irse a México ahora unos blanquitos y como que los uso uso fonos, weón. Uso fonos y me quiero comprar uno, no sé, sí, tengo otro. Sí, no sé. Tengo unos que no uso. No, tengo varios que no uso, po, weón. Bueno, Si piensa que todo mi estudio está distribuido. bacán. El sofá está no sé dónde, hay que cortar. Sí, Yo creo que llegamos hasta el punto donde había que llegar. ok. Pero bacán, puta, gracias Cristian por este tiempo. Fue bacana haber escuchado, o sea, toda esta cosa yo ya la sabía, pero Sí, po. encuentro muy bueno que queden registradas porque Chalos hace el que no, porque es un gran conductor, weón. no hay... Esta Sí, es una beta nueva que tenéis, weón. No, está buena, me gusta. sí, bacán. Bueno, estoy dando aquí un examen con el profe periodista acá al lado. Po. No, yo soy periodista, no soy nada. Yo soy un diletante ahora. Bacán, Soy Cristian. un amateur diletante. Bueno, muchas gracias, Cristian. Puta. Yo creo que amerita una segunda parte algún día, quizá en un largo periodo más de tiempo, y a ver qué pasó después de este momento, ¿cachai? ¿Quién sabe, weón? Sí, en unos 10 años más, digo yo. No así como el próximo año, ni 10 años, claro, yo voy a tener 58, ¿tú? en 10 años más voy a tener 61. Wow, Sí. wow. Voy a estar como regando el pasto, así como tranquilito, cortando las rosas. Puta, sacándole ojalá que hagamos esa cosa en 10 años. Bueno, para allá vamos, para allá vamos. Sí. Ya, Cristian, muchas gracias por venir a... Gracias a ti Ah. por invitarme a esta conversación. Nos vemos en la próxima. Chao.